Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de historias personales. Si te gustan las reflexiones y las vivencias que compartimos, considera suscribirte para no perderte ninguna. Mi cuñada me humilló en la fiesta de cumpleaños de mi suegra. Cuando le contesté, ella me abofeteó para que me callara. Los de fuera no tienen voz ni voto, dijo. Mi marido me cogió de la mano y me llevó a casa de mis padres. 15 minutos después, toda la fiesta era un caos. La fiesta del 67 cumpleaños de mi suegra debería haber sido un día feliz. Sin embargo, en medio de casi 60 familiares, vecinos y amigos, mi cuñada me señaló directamente para humillarme. Apenas respondí, mi suegra se acercó, me dio una bofetada en la mejilla y me gritó que me callara. Los de fuera no tienen voz ni voto en esta casa. Aún no me había recuperado del shock cuando mi marido se levantó de un salto y me cogió de la mano para sacarme de la fiesta. Pero ninguno de ellos se imaginaba que, solo 15 minutos después, la misma fiesta que mi suegra quería usar para presumir de la buena fortuna de sus hijos se convertiría en un caos tal que nadie recordaría que la tarta de cumpleaños aún no se había cortado. Me llamo Joana. Tengo 36 años. Ese día, mi marido, Adrián, y yo llegamos al restaurante casi a las 4 de la tarde, casi 2 horas antes de que empezara la fiesta. Mi suegra, Dolores, siempre ha dado mucha importancia a las apariencias. Dijo que, aunque los 67 no era una cifra redonda, su salud no había sido buena últimamente, así que quería organizar una celebración decente, tanto para reunir a la familia como para que los parientes vieran la suerte que tenía. El restaurante era de categoría media, nada lujoso. Pero insistió en reservar un salón privado con un pequeño escenario, un telón de fondo y una tarta de 2 pisos. Adrián iba de un lado a otro con el personal, ajustando unas mesas que estaban torcidas. Yo revisé el menú, la tarta, y bajé al mostrador para pagar el resto de la cuenta. Esa mañana, mi suegra me había llamado, diciendo que se sentía un poco mareada, así que llevaba en mi bolso su medicación para la tensión y una botella de agua tibia. Al llegar, lo primero que hice no fue cambiarme de vestido ni maquillarme, sino sentarla para tomarle la tensión y recordarle: «Mamá, no camines mucho, que luego habrá mucha gente. Si te sientes cansada, dímelo enseguida». Ella solo asintió con un sí, con la mirada fija en la puerta, como esperando a alguien. Cerca de las 6, cuando ya había llegado más de la mitad de los invitados, apareció mi cuñada, Margarida, con su marido, Rafa. Llevaba un vestido color vino, un bolso brillante en la mano, y Rafa, con una camisa impecable y un reloj de esfera grande en la muñeca, entró con un aire de gran confianza. En sus manos sostenía una caja de terciopelo rojo de aspecto bastante lujoso. En cuanto Margarida vio a su madre, sonrió de oreja a oreja y la abrazó. «Mamá, tú solo siéntate y disfruta. Deja que nosotros nos encarguemos de hacerte feliz». Mi suegra se animó al instante. La acercó y se giró hacia unos parientes que estaban sentados cerca. «Esta es mi hija. Ella y su marido están tan ocupados con sus negocios, pero nunca se olvidan de nada que tenga que ver conmigo». Dicho esto, me lanzó una mirada a mí y a Adrián, que estábamos colocando 2 cajas de refrescos en una esquina, una mirada que tenía un matiz de comparación. Lo vi, pero no dije nada. Cuando llegó el momento de los regalos, Margarida sacó de la caja de terciopelo una pulsera de un brillante color dorado. Se la puso a su madre en la muñeca a propósito y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran: «Mamá, ¿a qué es bonita? Este modelo está hecho con una tecnología nueva. El color dura mucho. Tardé un montón en elegirla». Rafa, sentado a su lado, se rió a carcajadas. «Para mamá, ¿qué importan unos miles de euros? Póntela para que tus hijos y nietos se sientan orgullosos». Mi suegra sonreía hasta que se le achinaban los ojos, girando la muñeca constantemente para presumir ante sus primas. Yo permanecí en silencio. Unos días antes, mientras buscaba electrodomésticos en una página de venta online, había visto exactamente ese modelo de pulsera por menos de 40 euros. No estaba segura de dónde la había comprado Margarida, así que no tenía ninguna razón para decirlo en medio de un día feliz. Simplemente le ajusté con delicadeza el chal que llevaba sobre los hombros y le di su pastilla a la hora. Durante más de un año, la medicación para el corazón, para la artritis, las visitas al médico y 2 revisiones a fondo habían corrido en su mayor parte por cuenta nuestra.
Algunos meses, la suma ascendía a casi 1.000 euros, pero nunca se lo habíamos contado a los parientes, ni habíamos hecho fotos para publicarlas en ningún sitio. Siempre pensé que, como hijos, debíamos hacer lo que había que hacer, sin necesidad de convertirlo en una historia para que otros nos elogiaran. Pero quizás fue precisamente ese silencio lo que hizo que la gente pensara que no hacíamos nada. Cuando comenzó la cena, Margarida dio una vuelta brindando con todos y luego regresó a la mesa principal. La conversación, no sé cómo, derivó hacia el tema de los hijos devotos. Ella sonrió. Últimamente, a mi marido y a mí nos va mejor en los negocios. Cada euro que ganamos lo gastamos en mamá. En cambio, hay otros que se guardan todo lo que ganan. Con una madre ya mayor, hasta para comprarle algo tienen que pensárselo. Lo oí, pero seguí sirviéndole comida a mi suegra. Un momento después, continuó, esta vez mirándome directamente. Joana, llevas casi 10 años en esta familia, ¿verdad? Por más que lo pienso, no recuerdo que le hayas comprado a mamá una sola joya que valga la pena. La gente en la mesa soltó una risa forzada. Dejé los cubiertos, la miré y dije con mucha calma, lo que tú quieras regalarle a mamá es asunto tuyo. En cuanto a las medicinas, las visitas al médico y las cosas que realmente necesita, Adrián y yo nos encargamos de eso regularmente. La devoción no tiene por qué llevarse en la muñeca para que otros la vean. La sonrisa se borró de la cara de Margarida al instante. Se levantó de un tirón. ¿Estás insinuando que solo sé aparentar? Encima de pobre, te gusta presumir. Unos pocos euros en medicinas, y no paras de mencionarlo. Mi suegra también golpeó su copa contra la mesa, con el ceño fruncido. Hoy es mi día feliz, ¿hasta cuándo piensas arruinarlo? Sentí que la ira me subía por la garganta, pero intenté mantener la voz firme. No quiero arruinar nada. Solo no quiero que Margarida use el tema de los regalos para menospreciarnos. Margarida soltó una carcajada burlona. Tú solo eres la nuera. No creas que por gastar 4 duros tienes derecho a reclamar nada en esta casa. La miré fijamente. Nunca he reclamado nada, pero tú tampoco uses tus halagos a mamá para darte el derecho de insultar a los demás. Apenas terminé la frase, sonó un plas. Mi mejilla izquierda ardía. Mi suegra estaba de pie justo delante de mí, con la mano aún en el aire. Apretó los dientes y gritó tan fuerte que hasta las mesas del fondo se giraron. «Cállate la boca. Los de fuera no tienen voz ni voto en esta casa». Me quedé paralizada, pero quien reaccionó antes que yo fue Adrián. Se levantó de golpe, con un rostro tan frío como nunca le había visto. Me agarró de la muñeca, miró a su madre y dijo, palabra por palabra: si mi mujer es una extraña, entonces yo tampoco necesito quedarme. Mamá, deja que la gente de tu casa se ocupe de ti. Dicho esto, Adrián me sacó de allí. A nuestras espaldas, mi suegra gritaba su nombre. Margarida incluso nos gritó que éramos unos insolentes, pero Adrián no se giró ni una sola vez. Al llegar al aparcamiento, me abrió la puerta del coche, pero no arrancó el motor de inmediato. Sacó su teléfono y buscó un número que ya tenía guardado. Se lo llevó a la oreja, esperó a que contestaran y dijo muy brevemente: «Señor Roca, la persona que busca ha vuelto. Rafa está ahora mismo en el restaurante, en el cumpleaños de mi madre». Colgó. Me giré para mirar a mi marido, con la cabeza todavía dándome vueltas. «¿A quién acabas de llamar?» Adrián miró el reloj de su muñeca, exhaló lentamente y me cogió la mano. «Joana, vámonos a casa de tus padres. En unos 15 minutos, allí ya nadie se acordará de la pulsera de oro falsa». El coche acababa de salir del aparcamiento del restaurante. Yo seguía sentada en silencio, con una mano en la mejilla que aún ardía. A través de la ventanilla, las luces de la calle se convertían en largas estelas. En mi cabeza se repetía una y otra vez la frase de mi suegra: «Los de fuera no tienen voz ni voto en esta casa». Adrián no dijo nada más, solo condujo muy despacio. Quizás entendía que la bofetada no era la única razón de mi dolor. Solo era la gota que colmaba el vaso de una situación que llevaba años gestándose. Si quieren entender por qué mi suegra podía defender a Margarida hasta el punto de considerar a la nuera que había vivido con ella casi 10 años como una extraña, tenemos que retroceder unos 4 años. En aquel entonces, mi relación con la familia de mi marido no era tan tensa. Después de casarnos, Adrián y yo nos mudamos a un pequeño apartamento cerca de nuestro trabajo, a unos 20 minutos en coche de la casa de mi suegra.
Dolores, en ese momento, no me odiaba. Solo era un poco estricta, especialmente en lo que respecta a las tradiciones familiares de su lado. Cada vez que había una fiesta familiar o un día especial, solía llamar unos días antes. Joana, recuerda organizarte para venir pronto. Una nuera debe saber cuidar de la familia de su marido. Yo siempre respondía con un simple sí, claro. Adrián era el hijo menor, pero el que vivía más cerca de su madre, así que la mayoría de las tareas grandes y pequeñas de la casa recaían en nosotros. Él era un hombre de pocas palabras, tan práctico que a veces resultaba seco. Si su madre necesitaba algo, él compraba exactamente eso. Si le dolía algo, la llevaba al médico. Pero pedirle que abrazara a su madre para una foto y escribiera unas palabras cariñosas era algo que probablemente no haría ni una vez al año. Margarida era todo lo contrario. Sabía perfectamente cómo hacer feliz a su madre. En su cumpleaños, aunque el regalo fuera solo una bufanda o un set de cosméticos normal, lo envolvía en una caja preciosa con un lazo muy elaborado. En cuanto entraba por la puerta, abrazaba a su madre y decía: «Mi querida mamá, hoy tienes que estar guapísima». Después, la llevaba al lugar con más luz, le hacía varias fotos y las subía a las redes sociales con textos muy emotivos. Una vez, le regaló a su madre una pulsera de piedras verdes. Casualmente, vi el mismo modelo en una tienda, y su precio era de solo unas pocas decenas de euros. Sin embargo, cuando las vecinas le preguntaron, Margarida sonrió y dijo: «Esta me la encargó un conocido del sur, cuesta varios cientos de euros, no es barata». Mi suegra, al oír eso, se puso muy contenta y no paraba de enseñar la pulsera a todo el mundo. Yo nunca dije nada. Primero, porque era su dinero y podía comprar lo que quisiera. Segundo, porque pensaba que si mi madre estaba feliz, no valía la pena discutir entre hermanas por unos regalos. Pero a partir de esas pequeñas cosas, la balanza en el corazón de mi madre empezó a inclinarse. Nosotros no sabíamos hacer esas cosas vistosas. Una vez, ella necesitaba una receta para un tratamiento largo. Adrián la llevó al médico y me trajo la receta. Yo aproveché mi hora de almuerzo para comprar los medicamentos para 3 meses, sumando el coste de los análisis que no cubría el seguro. El total era casi la mitad de mi sueldo mensual. Cuando le llevé las medicinas, incluso escribí en cada bolsita: mañana, mediodía, noche, para que no se confundiera. Ella echó un vistazo y solo dijo: «Las medicinas, cualquier hijo tiene que ocuparse de eso». Me sentí un poco dolida, pero pensé que no le faltaba razón. Cuidar de los padres es algo que se debe hacer. No necesitaba un gracias. Sin embargo, justo 2 días después, Margarida apareció con una bufanda de seda. Apenas se la probó a su madre, Dolores llamó a las vecinas para tomar un café y presumir: «Mi hija siempre piensa en mí, solo me compra cosas de buena calidad». Esa noche, al volver a casa, no pude evitar preguntarle a Adrián: «¿No crees que mamá prefiere un poco a Margarida?» Adrián, que estaba arreglando un grifo, solo sonrió. «A mamá le gustan las palabras bonitas. Si tú y yo no sabemos decirlas, no pasa nada. Hacemos lo que podemos. Lo importante es que esté bien de salud». En ese momento, yo pensaba como él. Creía que en una familia, si uno cede, todo estaría en paz. No sabía que ceder demasiado tiempo puede hacer que los demás piensen que todo lo que haces es tu obligación y que solo quienes saben decir palabras bonitas son los que tienen mérito. Rafa también era muy bueno ganándose el afecto de su suegra. Cada vez que venía a casa, antes de sentarse, ya estaba riendo a carcajadas. «Mi suegra número 1. ¿Cómo estás hoy?». Un día trajo una bolsa de fruta y añadió: «Esto me lo regaló un cliente. En el mercado es carísimo. Le he guardado la mejor parte para usted». A Dolores le encantaba oír eso. A sus ojos, Rafa era el tipo de hombre que sabía hacer negocios, que sabía relacionarse, siempre hablando de proyectos y contratos. Un día contaba que iba a abrir una tienda, otro que alguien le había propuesto invertir en un gran negocio. No sé cuánto había de verdad, solo sé que cada vez que lo oía, se giraba hacia Adrián y le decía: «Hijo, aprende de tu cuñado. Un hombre tiene que ser proactivo. No puedes vivir siempre de un sueldo fijo». Adrián solo sonreía, nunca discutía. Pero fue por esa época cuando empecé a notar algunos detalles que no encajaban con la imagen próspera que Rafa proyectaba. Una vez, llamó a Adrián al balcón y le pidió prestados 500 euros, diciendo que en 3 días, cuando un cliente le pagara, se los devolvería.
3 días se convirtieron en casi 3 semanas. Otra vez, le pidió 200 euros porque tenía la cuenta bloqueada, cuando la noche anterior había publicado fotos de toda la familia cenando en un restaurante bastante caro. Le pregunté a Adrián: Rafa tiene negocios tan grandes, ¿por qué siempre necesita pedir prestadas cantidades tan pequeñas? Adrián solo negó con la cabeza. No lo sé. Dice que todo el dinero está invertido en mercancía y contratos. Cada vez que Adrián le preguntaba con más detalle, Rafa se reía y cambiaba de tema. Tú no te dedicas a los negocios, no lo entiendes. El dinero que genera dinero es algo normal. En ese momento, todavía no sospechaba nada grave. Solo sentía que había una gran brecha entre lo que Margarida y Rafa aparentaban y lo que yo veía de vez en cuando. Pero no imaginaba que ese hábito de vivir de las apariencias, sumado al favoritismo cada vez mayor de mi suegra, llevaría a toda la familia a una situación que nadie podría seguir ocultando con unas pocas palabras bonitas. En los últimos 2 años, la salud de mi suegra comenzó a deteriorarse notablemente. Sufría de hipertensión y dolores en las articulaciones, por lo que cada pocos meses necesitaba una revisión. Adrián era quien la llevaba la mayoría de las veces. Un día, en medio de su turno de trabajo, recibió una llamada de su madre diciendo que se sentía mareada y pidió permiso a su jefe para volver a casa de inmediato. Yo, al ser contable y tener un horario menos flexible, solía aprovechar la hora del almuerzo o después del trabajo para comprarle los medicamentos, recoger los resultados de los análisis y organizar sus recetas. Mi suegra tenía una costumbre muy difícil de cambiar. Tomaba la medicación unos días y en cuanto se sentía mejor, la dejaba por su cuenta. Una vez, al llegar, vi que las pastillas para la tensión seguían en el blister. Cuando le pregunté, me respondió con total naturalidad: «Ya estoy bien. ¿Para qué voy a tomar más y dañar mi cuerpo?». Tuve que comprarle un pequeño cuaderno, anotar cada medicamento para la mañana, el mediodía y la noche, y preparárselos en bolsitas diarias. A veces, aunque estuviera muy ocupada, la llamaba: «¿Has desayunado ya? Recuerda tomar la pastilla blanca antes». Estas tareas se repitieron tantas veces que dejé de considerarlas algo especial. Margarida, en cambio, era diferente. Cada vez que Adrián la llamaba para decirle que su madre tenía cita médica, casi siempre tenía una excusa. O estaba llevando a los niños a clases particulares, o Rafa tenía una reunión con un cliente y ella debía cuidar la tienda. Un día dijo directamente: «Vosotros que vivís cerca, llevad a mamá, yo tardo toda la mañana en ir y volver». Adrián, que no le gusta comparar, solo dijo «vale». Yo nunca la llamé para recriminarle nada, porque pensaba que cada uno hacía lo que le resultaba más conveniente. Hasta que una vez, mi suegra tuvo que ser ingresada 3 días en observación por una subida de tensión muy alta. Esa noche se sintió mareada y con náuseas, y Adrián la llevó directamente al hospital. Yo, que estaba en la oficina, dejé a medias el informe de fin de mes y corrí hacia allí. El médico ordenó su ingreso. Adrián se encargó de los trámites y yo me quedé junto a su cama. La primera noche no durmió hasta casi las 3 de la mañana. Al día siguiente, Adrián fue a casa a cambiarse y luego se fue a trabajar. Yo pedí media jornada libre para cuidarla. No fue hasta casi el mediodía que apareció Margarida. Llevaba una cesta de fruta muy bien envuelta. Al entrar, exclamó: «¡Ay, mamá, qué susto me has dado! Si te pasara algo, me moriría». Luego, sacó el teléfono y se hizo una foto con su madre. Me pidió que abriera las cortinas para que hubiera más luz. Se quedó 1 hora y luego dijo que tenía que volver a casa porque los niños estaban solos y se fue a toda prisa. Durante los 3 días que estuvo en el hospital, solo nos visitó esa vez. Mi marido y yo nos turnamos. Adrián durmió una noche en el pasillo, yo otra en un sillón, y la tercera noche pidió un cambio de turno para quedarse con ella. El depósito del hospital, los medicamentos no cubiertos por el seguro y los análisis los pagó Adrián por adelantado. No vi la necesidad de contarlo, pero en la mañana del tercer día vinieron a visitarla unos parientes. Mi suegra, en cuanto los vio, dijo: «Menos mal que tengo a Margarida corriendo de un lado para otro, si no, no sé qué habría hecho. Está tan ocupada y aún así se preocupa por mí en todo momento». Yo, que estaba a su lado pelando una manzana, me detuve en seco. Adrián también lo oyó. Se limitó a agacharse para ajustarle las zapatillas y actuó como si nada. Nos miramos, pero no dijimos nada. Por primera vez sentí algo muy extraño.
No era que quisiera reconocimiento, sino que empecé a entender que nuestro silencio prolongado estaba haciendo que todo se viera de una forma completamente distorsionada. Después de aquello, Margarida se volvió aún más descarada en su forma de hablarme. Un día me vio anotando el coste de los medicamentos de su madre en mi libro de gastos y se rió. Joana, como nuera, tienes que saber sacrificarte. Eres contable, así que todo lo apuntas. ¿Hasta el dinero para mamá lo llevas tan controlado? Levanté la vista y dije, lo apunto para equilibrar nuestros gastos, no porque se lo vaya a reclamar a nadie. Se encogió de hombros. Solo lo digo. Somos familia, y ser tan calculadora enfría las relaciones. Al oír eso, solo pude sonreír con amargura. Lo irónico era que, cuando realmente había que poner dinero, esa familia rara vez aparecía. Mamá necesitaba pagar un extra en su seguro de salud, y fue Adrián. El aire acondicionado de su habitación se estropeó en pleno verano, y fue Adrián quien llamó al técnico y pagó. El calentador de agua tenía una fuga eléctrica, y también lo cambió él. Recuerdo una vez que mi suegra necesitó una prueba adicional que el seguro no cubría, y era una cantidad considerable. Margarida, al enterarse, solo dijo, «Adelantad el dinero vosotros, cuando tenga un momento os lo envío». Pero ese momento nunca llegó. Finalmente, le dije a Adrián que así no podíamos seguir. No es que me importe gastar en mamá, pero en los gastos grandes, todos los hermanos deberían saberlo y contribuir según sus posibilidades. En el futuro habrá más cosas. Adrián estuvo de acuerdo y llamó a Margarida para hablarlo con calma. Inesperadamente, menos de una hora después, mi suegra lo llamó a él. En cuanto descolgó, oí su voz, aguda y enfadada. «¿Ahora que tienes mujer, te olvidas de tu madre? Aún no me he muerto y ya estáis repartiendo los gastos de mi cuidado». Adrián intentó explicarle. «Mamá, lo has entendido mal. No era nuestra intención». «Claro que no. Margarida me acaba de decir que Joana ha dicho que a partir de ahora todo se divide a partes iguales. Cuando os crié, ¿acaso dividí cada plato de comida?» Sentí un nudo en la garganta. Una propuesta normal, en boca de Margarida, se había convertido en que yo estaba calculando el dinero para cuidar a mi suegra. Adrián no me culpó. Esa noche, se sentó a mi lado y me dijo en voz baja, «Sé que tienes razón, pero déjalo. Yo me encargo de esto. Discutir ahora solo cansará más a mamá». No me opuse, pero desde ese día empecé a guardar todas las facturas de medicamentos, del hospital y de los gastos grandes relacionados con mi suegra. No porque planeara sacarlas algún día para echárselo en cara. Solo sentía que si seguíamos dejando que todo se basara en palabras, llegaría un momento en que la verdad se distorsionaría tanto que ni nosotros mismos recordaríamos qué era real. Y, efectivamente, a partir de entonces, a ojos de mi suegra, Margarida y su marido seguían siendo los hijos exitosos y devotos, mientras que nosotros nos convertimos poco a poco en los calculadores. Cada vez que algo no le gustaba, su primera frase solía ser, «En casa de Margarida, nunca tengo que pedir nada». De tanto oírlo, me acostumbré, pero había algo que en ese momento yo no sabía. Mientras mi suegra seguía creyendo que su hija y su yerno vivían muy bien, detrás de esa fachada ya habían empezado a aparecer grietas que pronto toda la familia no podría seguir ignorando. Unos 8 meses antes del cumpleaños de mi suegra, empecé a notar un cambio evidente en Rafa. Antes, cada fin de semana, Margarida y él venían a comer a casa de mi suegra. Rafa solía ser el que más hablaba en la mesa, de negocios, de socios, siempre aparentando estar ocupado pero muy seguro de sí mismo. Pero, no sé desde cuándo, empezó a aparecer menos. Un día, a mitad de la comida, le sonó el teléfono y se levantó de inmediato para hablar en el patio, en voz tan baja que nadie podía oír quién era. Su teléfono siempre estaba boca abajo sobre la mesa y en silencio. Cada vez que la pantalla se iluminaba, echaba un vistazo rápido y la apagaba. Pensé que sería por trabajo y no le di importancia. Mi suegra, menos aún, porque Rafa seguía contando historias grandiosas, que si estaba a punto de recibir un gran cargamento, que si le habían propuesto invertir para abrir otra tienda, y que el año que viene cambiarían a un coche más grande para que toda la familia pudiera ir de viaje. Un día, Adrián, mientras tomaba un té con él, le preguntó en broma, «Últimamente, ¿en qué sector estás que no paran de surgirte proyectos? Quizás yo pueda ayudarte con algún contacto técnico». Rafa se rió y le dio una palmada en el hombro. «Tú,
siendo técnico. ¿Qué sabes del flujo de caja de los empresarios? En estos asuntos hay que moverse rápido, un día de retraso y pierdes la oportunidad. Su voz sonaba muy segura, pero no sé por qué, la respuesta me pareció demasiado general. Adrián no preguntó más. No le gustaba curiosear en los asuntos económicos de los demás. Sin embargo, solo 2 semanas después, una noche, cerca de las 10, Rafa llamó inesperadamente a Adrián. Hablaron menos de 5 minutos, y luego Adrián salió al balcón. Un rato después, volvió a entrar con cara de preocupación. Le pregunté, ¿qué pasa? Adrián se sentó a mi lado y dijo, Rafa quiere que le preste 3.000 euros. Dice que le falta dinero para un cargamento y que en 10 días, cuando le pague un cliente, me los devuelve. Me sorprendió un poco. 3.000 euros no era una cantidad pequeña para nosotros. Nuestros ahorros estaban destinados a posibles emergencias de salud de mi madre y a reformas en casa. Le pregunté si pensaba prestárselos. Adrián suspiró. No tengo tanto. Pensaba darle 1.000. En la familia hay que ayudarse en los momentos difíciles. Lo pensé un momento y asentí. No quería que por dinero él se sintiera incómodo con su hermana. Además, Rafa siempre hablaba de negocios. Pensé que realmente podría tener un problema de liquidez temporal. Esa noche, Adrián le transfirió 1.000 euros. Rafa respondió rápidamente por mensaje. Gracias, cuñado. En 10 días te lo devuelvo. No te preocupes. Pero pasaron 10 días y no hubo noticias. Adrián no le insistió. Casi un mes después, le escribió para preguntarle, porque necesitábamos reponer nuestros fondos de emergencia. Rafa respondió que el cliente aún no le había pagado. Unas semanas después, Adrián volvió a preguntar, y la excusa cambió. El cargamento estaba retenido por falta de unos papeles. Al segundo mes, Rafa dijo que su socio tenía problemas de liquidez y que había que esperar más. Lo que más me extrañaba era que, durante ese tiempo, el perfil de Margarida en las redes sociales seguía lleno de fotos de cenas y compras. Un día, publicó un bolso nuevo con el texto: regalo de mi marido por mi duro trabajo. Unos días después, presumía de un teléfono nuevo con la frase: gracias al hombre que siempre me mima. Miré esas fotos y luego a Adrián. ¿No te parece extraño? Llevamos tiempo pidiéndole los 1.000 euros y no los devuelve, pero ellos siguen gastando como si nada. Adrián guardó silencio un momento y luego dijo: la verdad es que últimamente me ha llamado gente extraña preguntando por el número y la dirección de Rafa. Me sobresalté. ¿Por qué no me lo habías dicho? No sabía qué era, no quería preocuparte. Entre los que llamaron había un hombre llamado Roca, dueño de un almacén de materiales de construcción. Al principio, preguntó muy educadamente si Adrián podía contactar con Rafa. Después de varias conversaciones, Adrián descubrió que Rafa le había pedido dinero al señor Roca, no solo una vez, sino varias, cantidades de unos miles de euros cada una, sumando ya varias decenas de miles, todo con pagarés firmados. Al oírlo, se me heló la sangre. ¿Tanto dinero para qué? Adrián dijo. Rafa le dijo al señor Roca que era para comprar mercancía, pero él dice que luego preguntó y no existía tal cargamento. A partir de ese momento, Adrián empezó a sospechar que esto ya no era un simple problema de liquidez empresarial. Quedó con Rafa en un café cerca de casa para preguntarle directamente. Yo no fui, pero cuando volvió, su cara era de gran enfado. Le pregunté: ¿qué te ha dicho? Adrián sonrió con amargura. Apenas le pregunté si debía dinero a alguien más, se enfadó. Me dijo: es mi dinero, mi problema. No creas que por prestarme 1.000 euros tienes derecho a interrogarme. Al oírlo, me sentí enfadada y decepcionada. Adrián le había prestado el dinero por el vínculo familiar, y una simple pregunta era considerada un insulto. Pero aún así, me dijo: no quiero decírselo a mamá. Si se entera sin saber toda la historia, no podrá dormir. No mucho después, un conocido que trabajaba en la misma zona que Adrián mencionó casualmente que había visto a Rafa varias veces en grupos de apuestas de fútbol online. Al principio, solo eran conversaciones, pero una vez vio a Rafa presumir de haber apostado una cantidad considerable en un partido y pasarse toda la noche mirando el teléfono. Adrián, al oírlo, se preocupó aún más. No tenía pruebas contundentes, así que no se atrevía a concluir que Rafa era adicto a las apuestas. Pero las piezas empezaban a encajar de forma alarmante.
préstamos de varias fuentes, proyectos que nadie conocía en detalle, el teléfono siempre oculto y deudas que no se pagaban. Decidió hablarlo en privado con Margarida. Pensé que ella se preocuparía. Inesperadamente, en cuanto Adrián le sugirió que revisara las finanzas familiares, ella se molestó. No saquéis conclusiones precipitadas. Rafa maneja negocios de millones, unos miles de euros de entrada y salida es normal. Adrián explicó. No digo que esté haciendo algo mal, pero hay gente buscándolo por dinero. Como su mujer, debería saber cuánto debe. Margarida soltó una risita burlona. Adrián, Rafa es un empresario. No midas sus asuntos con la mentalidad de un asalariado. No lo entiendes. Esa frase hizo que Adrián se callara. Esa noche, al volver a casa, se quedó mucho tiempo sentado en el balcón. Le llevé un vaso de agua. Entonces me dijo, a partir de ahora, no le prestaremos ni un euro más. Lo miré. ¿Crees que es muy grave? Adrián asintió muy despacio. No sé qué está ocultando Rafa, pero me temo que esto no es simple. En ese momento, tanto Adrián como yo pensábamos que, como mucho, Rafa estaba teniendo pérdidas en sus negocios o tenía una deuda difícil de explicar. No sabíamos que solo unos meses después, las advertencias que él había ignorado se harían realidad, y el precio a pagar ya no sería de unos miles, sino de decenas de miles de euros. Unas 6 semanas antes del cumpleaños de mi suegra, lo que Adrián temía finalmente ocurrió. Rafa desapareció de casa de repente durante 2 días. Al principio, su teléfono sonaba, pero luego se apagó. Margarida le dijo a su madre que su marido se había ido a otra provincia a ver a un cliente, que era una urgencia y no podía contestar. Pero esa misma noche, yo misma la vi en el patio, llamando por teléfono sin parar, caminando de un lado a otro con la cara pálida. No le pregunté, y ella no dijo nada. Quizás en ese momento, Margarida todavía esperaba que Rafa solo se hubiera ido unos días y que volvería. Todo volvería a ocultarse como antes. A la mañana del tercer día, 2 hombres se presentaron en casa de mi suegra. Vestían de forma normal y hablaban con calma, sin ninguna actitud amenazante. El mayor preguntó: «Disculpen, ¿está aquí el señor Rafael Fuentes? Llevamos varios días intentando contactar con él y no podemos». Dolores, al oír el nombre de su yerno, salió. «¿Qué quieren de él?». El hombre sacó unos papeles doblados de su bolsillo. «El señor Fuentes tiene una deuda con nosotros que ha vencido y no podemos contactar con él, así que hemos venido a preguntar a su familia si saben dónde está». El rostro de mi suegra cambió de inmediato. Llamó a Adrián, con la voz alterada. «Ven aquí ahora mismo. Hay gente buscando a Rafa por un asunto de dinero». Fui con mi marido. Al llegar, Adrián cogió los pagarés y los examinó con atención. Las cifras me helaron la espalda. No era solo una deuda. Rafa había pedido dinero a varias personas, cantidades pequeñas de unos miles de euros y otras más grandes de decenas de miles. Sumando lo que Adrián ya sabía con los papeles que teníamos delante, la cifra era mucho mayor de lo que la familia había imaginado. Margarida, sentada a su lado, apretaba las manos, pero intentó decir: «Él tiene negocios, es normal que pida préstamos, seguro que es solo un problema de liquidez». Adrián levantó la vista y la miró. Si solo fuera un problema de liquidez, ¿por qué apagaría el teléfono y desaparecería? Margarida le espetó: «No hables como si mi marido fuera un delincuente, solo está pasando por un mal momento». Uno de los hombres le mostró a Adrián la información de varias transferencias que habían comprobado. Había cantidades que Rafa había recibido y casi el mismo día las había transferido a una cuenta intermediaria que los prestamistas sospechaban que estaba relacionada con apuestas online. Adrián miró la pantalla durante mucho tiempo, con una expresión cada vez más sombría. Se giró hacia su hermana. «Dime la verdad, ¿Rafa apuesta?». Margarida guardó silencio unos segundos y luego respondió: «Todos los hombres ven el fútbol y apuestan algo por diversión. ¿Qué tiene de malo?». Adrián se rió, pero fue una risa muy fría. ¿Por diversión tiene que pedir prestados decenas de miles de euros y huir de casa? «No me presiones», golpeó Margarida la mesa. «Son mis asuntos. Yo sé cómo resolverlos. Actúas como si fueras perfecto». Iba a decir algo, pero Adrián me detuvo con un gesto. No quería que la conversación se convirtiera en una discusión inútil. Pero justo en ese momento, un detalle hizo que perdiera por completo la calma. Entre las transacciones que el hombre le mostró,
Había una del mismo día en que Adrián le transfirió los 1.000 euros. La misma noche que recibió el dinero, Rafa había transferido casi todo a esa cuenta intermediaria. Adrián miró fijamente la pantalla del teléfono, con la voz ronca. Esos 1.000 euros dijo que eran para comprar mercancía. Margarida no dijo nada. Adrián se giró hacia ella. ¿Lo sabías? No lo sabía. ¿O lo sabías y aún así le ayudaste a mentir? Te he dicho que no lo sabía. El ambiente en la casa era asfixiante. Entendí por qué Adrián estaba tan enfadado. No le importaban los 1.000 euros. Lo que le dolía era que Rafa había utilizado el vínculo familiar para convertirlo en dinero y seguir apostando en lo que él llamaba recuperar. Adrián se levantó y dijo muy claramente: «No le pido que me devuelva el dinero ahora. Lo que hay que hacer es encontrarlo. Hacer un recuento de todas las deudas y parar. Si sigue pidiendo prestado en un sitio para pagar en otro, cada vez se hundirá más». Mi suegra, en ese momento, intervino. «Rafa lleva años haciendo negocios. ¿Acaso porque tropiece una vez toda la familia le va a dar la espalda? Los hermanos tienen que ayudarle a levantarse, no a criticarlo». Adrián miró a su madre. «¿Cómo, mamá? Si sigue apostando, ¿cuánto dinero será suficiente?». Dolores respondió de inmediato, como si ya lo hubiera pensado. «Como mucho, vendemos ese pequeño terreno que tengo en las afueras. No lo uso para nada». Me sobresalté. Ese terreno era un bien que había comprado hacía años y siempre decía que era para su vejez, por si se ponía enferma. Dije rápidamente: «Mamá, no pienses en vender el terreno ahora. Si no sabemos exactamente cuánto debe Rafa y si está dispuesto a parar, por mucho que vendas, se puede perder todo». Margarida se giró hacia mí de inmediato. «¿Tienes miedo de que mamá lo venda y luego no quede nada para vosotros?». Me quedé helada. «¿Qué estás diciendo?». Margarida sonrió con desdén. «¿He dado en el clavo y te has ofendido? El terreno es de mamá. Si quiere venderlo para salvar a su yerno, ¿qué hay de malo?». La miré, sin ganas de seguir discutiendo. Solo dije: «No necesito el terreno de mamá. Solo no quiero que se juegue sus ahorros para la vejez en un pozo sin fondo». La conversación de ese día terminó en tensión. Los dos hombres que buscaban a Rafa solo dejaron su número de teléfono y se fueron. Pidieron que cuando contactáramos con él le dijéramos que los llamara. Nadie montó un escándalo. Pero fue precisamente su calma lo que me hizo entender que el asunto no era pequeño. Rafa siguió sin volver a casa durante casi un mes. Lo increíble es que Dolores seguía creyendo que su yerno estaba de viaje resolviendo asuntos de trabajo. No sabía que Margarida ya había contactado con su marido, que sabía que estaba escondido por las deudas, pero se lo ocultaba a su madre. Cada vez que ella preguntaba, respondía: «Ya casi ha terminado, mamá. Es un asunto importante y tiene que quedarse un poco más». Incluso, una semana antes del cumpleaños, Margarida compró la pulsera dorada que luego le regalaría. Le dijo a su madre que Rafa acababa de cerrar un buen negocio, que estaba ocupado organizando el dinero y que sin duda volvería para el día de su cumpleaños. 3 días antes de la fiesta, el señor Roca llamó a Adrián. «¿Ha vuelto ya Rafa?». Adrián respondió con la verdad: «Todavía no». Después de colgar, guardó el número del señor Roca en sus contactos. Le pregunté por qué. Solo dijo una cosa: si se atreve a volver, a sentarse delante de mamá presumiendo de sus negocios y a seguir actuando como si nada, esta vez no voy a encubrir a Margarida. Y entonces, en la tarde del cumpleaños, Rafa apareció de verdad. Entró en el restaurante con ropa elegante, un reloj brillante en la muñeca, un regalo en la mano y una sonrisa en la boca, hablando con los parientes como si las casi 6 semanas de huida nunca hubieran existido. Y mi suegra, al ver a su yerno, lo miró con los ojos llenos de orgullo. Fue en ese momento cuando Adrián supo que el número del señor Roca no permanecería mucho más tiempo en silencio en su agenda. El coche se había alejado un poco del restaurante cuando recuperé la compostura. La mejilla izquierda todavía me ardía, pero lo que más me molestaba era la opresión en el pecho. Me giré hacia Adrián, recordando la llamada telefónica, y le pregunté: «¿Desde cuándo tienes el número del señor Roca? ¿Y cómo estabas tan seguro de que vendría?». Adrián seguía mirando al frente, con las manos firmes en el volante. Un momento después, dijo: «El señor Roca me ha estado llamando estas últimas semanas, preguntando por el paradero de Rafa. Le prometía pagar y luego no cumplía, una y otra vez. Una vez,
Incluso le prometió que se verían a la mañana siguiente, y por la tarde apagó el teléfono. Me detuve. Adrián nunca me había contado esto en detalle. Suspiró. No lo llamé antes porque todavía quería darle a Rafa una salida. Si hubiera vuelto por su cuenta, si hubiera sentado a hablar con franqueza, a hacer un recuento de las deudas y a buscar una solución, no habría querido exponerlo todo delante de mamá. Miré a mi marido. En su voz no había satisfacción, solo cansancio. Pero hoy ha vuelto, vestido como si nada. Todavía deja que Margarida presuma. Ella incluso se ha atrevido a humillarte, y mamá te ha abofeteado para defenderlos. No puedo seguir fingiendo. Permanecí en silencio. Fue entonces cuando entendí que la llamada de Adrián no fue un impulso de ira. Fue el resultado de demasiadas veces que se había contenido, de demasiadas oportunidades que se le habían dado y que el otro lado se había negado a aceptar. Mientras tanto, en el restaurante, la fiesta intentaba continuar como si nada hubiera pasado. Después de que nos fuéramos, mi suegra seguía enfadada. Se sentó, se ajustó la manga y dijo en voz alta: «Que se vayan. Hoy es mi día feliz. Sin esos dos desagradecidos, mejor». Margarida le sirvió más agua de inmediato, con voz suave: «Mamá, no te enfades. Ya hablaremos con Adrián otro día. Desde que se casó, a veces se encuentra en una situación difícil». Rafa, sentado a su lado, solo sonrió forzadamente. Nadie se dio cuenta de que, desde que Adrián se fue, no había dejado de mirar su teléfono. Recibía una llamada, miraba la pantalla y la colgaba. Un momento después, volvía a revisar los mensajes. El sudor le perlaba la frente, aunque el aire acondicionado de la sala estaba bastante frío. Unos 15 minutos después, la puerta del salón se abrió y entraron 3 hombres. No iban vestidos de negro ni tenían aspecto amenazante como en las películas. El que iba delante era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso, camisa de manga larga y una carpeta gruesa. Era el señor Roca. Los 2 que le seguían también eran personas a las que Rafa debía dinero. Al principio, los parientes pensaron que eran invitados que llegaban tarde, pero en cuanto Rafa los vio, su rostro se puso pálido como el papel. Se levantó de un salto, y la silla detrás de él cayó al suelo con un fuerte estruendo. Miró rápidamente hacia la puerta de servicio junto al escenario y trató de dirigirse hacia allí, pero el señor Roca habló, con una voz que, sin ser alta, se oyó en toda la sala. «Rafa, llevas más de un mes huyendo. Hoy vuelves para el cumpleaños de tu suegra y no nos avisas». El ambiente en la sala se congeló de repente. Mi suegra miró a Rafa y luego al desconocido. Margarida fue la primera en reaccionar. Se levantó, forzando una sonrisa. «Señor Roca, ¿qué cosas dice? Mi marido solo estaba ocupado con el trabajo. Si hay algo que hablar, lo dejamos para otro día». El señor Roca no discutió. Dejó la carpeta sobre una mesa vacía y abrió la cremallera. ¿Ocupado hasta el punto de apagar el teléfono, cambiar de domicilio y citarme 6 veces sin aparecer? Rafa se acercó rápidamente, con la voz baja. «Señor Roca, los asuntos de dinero los hablamos fuera. Hoy es el cumpleaños de mi suegra. Hay mucha gente». El señor Roca lo miró unos segundos y negó con la cabeza. «Tampoco quería hablar aquí, pero tú mismo usaste a la familia de tu mujer para pedirme que te diera un respiro. Dijiste que tu suegra tenía propiedades, que la familia te respaldaría, y ahora me dices que no puedo hablar delante de la familia». Mi suegra, al oír eso, se levantó de inmediato. «Un momento. ¿Qué respaldo? ¿Qué dinero?» Rafa se giró hacia ella. «Mamá, no es nada, solo asuntos de mis negocios». El señor Roca miró a Dolores y dijo sin rodeos: «Si usted es la suegra de Rafa, quizás debería saber que la deuda que conocemos solo yo y estos 2 señores ya supera los 40.000 euros. Y hay otras de las que no tenemos constancia». La copa en la mano de Dolores cayó sobre la mesa. «¿Cuánto?» «Más de 40.000 euros». Se giró bruscamente hacia Margarida. «¿Tú sabías de esto?» Margarida negó con la cabeza al instante. «No lo sabía. Seguro que Rafa tuvo un problema con sus negocios, mamá». Inesperadamente, Rafa, ya en pánico, perdió la compostura. Se giró y le gritó: «No finjas más. Tú misma viniste conmigo la última vez que pedí dinero». Un murmullo recorrió la sala. Los parientes que estaban sentados más lejos se levantaron para mirar. Un tío que antes había elogiado a Rafa, ahora solo guardaba silencio. Las historias de grandes proyectos, negocios prósperos y muchos socios que había contado de repente sonaban amargas. Rafa, al ver que todos lo miraban, intentó justificarse.
Ese dinero lo pedí para mover capital. En los negocios a veces se gana y a veces se pierde. No es para tanto. El señor Roca no respondió de inmediato. Sacó unas fotocopias de extractos bancarios y las puso delante de Rafa. Si era para mover capital, explícame estas transacciones. El dinero, apenas lo recibiste, lo transferiste el mismo día a unas cuentas intermediarias que luego descubrí que estaban relacionadas con las apuestas. El rostro de Rafa cambió por completo. Mi suegra se giró hacia Margarida, con la voz temblorosa. Me dijiste que estaba de viaje de trabajo. ¿Este es su viaje de trabajo? Margarida se mordió el labio, con los ojos enrojecidos, pero no lo admitió. De repente, se giró hacia la puerta, como si nosotros todavía estuviéramos allí, y gritó: «Todo es culpa de Adrián. Llamó a esta gente hoy para humillar a mamá. Si él no los hubiera llamado, nada de esto habría pasado». El señor Roca, al oír eso, solo negó con la cabeza. Sacó lentamente otro fajo de papeles de su carpeta, lo dejó sobre la mesa y dijo una frase que hizo que el murmullo de la sala cesara de inmediato. «Señora, no se apresure a culpar a su hermano. Lo de que yo esté aquí hoy no es lo más grave». Miró directamente a Rafa. «Aún tienes que explicarle a tu suegra otro juego de documentos». El señor Roca no continuó de inmediato. Sacó del archivo una fotocopia que estaba grapada por separado y la deslizó lentamente hacia mi suegra. Dolores todavía no entendía lo que pasaba, pero en cuanto vio la información al final de la página, su rostro cambió por completo. «¿Esto? ¿Qué es esto?». Agarró el papel, leyendo las líneas una y otra vez. Debajo de la parte del compromiso de préstamo figuraba la información de la casa en la que vivía y un pequeño terreno a su nombre. Eran las dos propiedades más grandes que tenía después de años de ahorro. La casa era el lugar donde siempre había dicho que viviría hasta el final de sus días, y el terreno en las afueras era su colchón para la vejez, por si enfermaba. Rafa se levantó de un salto. «Señor Roca, no saque papeles sin importancia para asustar a mi familia. Eso no tiene ningún valor». El señor Roca permaneció muy tranquilo. «No he dicho que sea el dueño de la casa de su suegra. Tampoco tengo la escritura original. Pero fuiste tú quien me dio una copia de estos documentos y te comprometiste a que, si el negocio no salía bien, la familia vendería las propiedades para pagar». Mi suegra, al oír la palabra vender, sintió que las piernas le flaqueaban. Apoyó una mano en la mesa, con la voz temblorosa. «¿Quién le dio permiso para prometer la venta de mi casa?». Nadie respondió. El señor Roca sacó unos papeles más. Esta vez, no solo había información de las propiedades, sino también una fotocopia del DNI de Dolores, un certificado de empadronamiento y otros documentos que ella guardaba bajo llave en un cajón de su dormitorio. Al verlo, Dolores perdió por completo la calma. «Margarida», su grito resonó estridente en la sala. Margarida se sobresaltó. «Mamá», ella le mostró los papeles directamente en la cara. «¿Por qué los papeles de mamá están en manos de tu marido?». Margarida tragó saliva, sin atreverse a mirarla a los ojos. Un momento después balbuceó: «Una vez me los diste para hacer unos trámites. Seguro que Rafa los fotocopió sin que yo lo supiera». Dolores se quedó paralizada unos segundos, como intentando recordar. De repente, su mirada cambió. «Fue a principios de año cuando me dijiste que necesitabas fotocopiar la escritura para un trámite de empadronamiento». Margarida guardó silencio. Mi suegra lo recordó todo. Ese día, Margarida había llegado muy temprano, diciendo que necesitaba el DNI y los papeles de la casa para unos trámites relacionados con ella. Dolores, que confiaba ciegamente en su hija, sacó todo el fajo de papeles del cajón y se lo dio. Margarida no los devolvió hasta casi la noche, diciendo que ya lo había fotocopiado todo y que así su madre no tendría que molestarse más. En ese momento, nadie pensó nada, pero hoy esas fotocopias estaban en el expediente de préstamo de Rafa. Dolores miró a su hija, con la voz más baja pero más aterradora que cuando gritaba: «Dime la verdad, ¿sabías de esto?». Margarida empezó a llorar. «Mamá». En ese momento Rafa solo dijo que necesitaba los papeles para que la gente creyera que nuestra familia tenía bienes. «No pensé que llegaría a tanto». Un murmullo recorrió la sala. Mi suegra apenas podía creer lo que oía. «Así que lo sabías». Margarida le cogió la mano rápidamente. «Mamá, escúchame». En ese momento Rafa estaba muy apurado de dinero. La gente lo presionaba.
Solo pensé en prestarle las fotocopias para demostrar solvencia. No tenía intención de vender tu casa. Dolores se soltó bruscamente. No tenías intención de vender, pero usasteis los papeles de mi casa para hacer promesas. Margarida rompió a llorar desconsoladamente. Solo quería salvar a mi marido, salvar a tu marido con la casa de tu madre. Un plas. Sonó con claridad. Dolores abofeteó a Margarida, y toda la sala se quedó en silencio. La misma mano que menos de una hora antes me había abofeteado por ser una extraña, ahora golpeaba a la hija a la que siempre llamaba la más devota. Margarida se llevó la mano a la mejilla, mirando a su madre con una mezcla de shock y humillación. Rafa, al ver que golpeaban a su mujer, se enfadó. Se acercó, con la voz más alta. Mamá, hacía falta llegar a esto. No actúes como si no supieras nada. Usted misma dijo una vez que esta casa sería para nosotros. Un gran murmullo se levantó entre los parientes. Dolores se giró bruscamente hacia su yerno. ¿Cuándo he dicho yo eso? Una vez dijo que cuando fuera mayor, los bienes se repartirían entre los hijos, que como Margarida vivía cerca, la casa sería para nosotros. Dolores, furiosa, temblaba. Dije que lo hablaríais entre vosotros. Yo estoy viva y aquí. ¿Quién os ha dado permiso para usar mi casa como garantía? Rafa se quedó sin palabras. Margarida, en ese momento, ya no pudo ocultarlo más. Se dejó caer en una silla, llorando y confesando. Al principio, Rafa solo apostaba unos cientos de euros. Una vez ganó algo de dinero y pensó que podía ganar dinero fácil. Luego perdió y siguió apostando para recuperarlo. Cuando perdía más, pedía prestado a amigos, a conocidos, pagando una deuda con otra. Y así, la deuda creció sin que nadie se diera cuenta. Mi suegra, al oírlo, se puso pálida. Entonces, ¿hace cuánto tiempo sabes que apuesta? Margarida bajó la cabeza. Sabía una parte. Lo sabías, y aún así me decías que estaba con sus proyectos. Margarida lloró aún más fuerte. Tenía miedo de que si lo sabías, nos despreciaras. Rafa, en ese momento, se giró para culpar a su mujer. No me eches toda la culpa a mí. Si no estuviera siempre pidiendo coches caros, bolsos caros, queriendo ser más que los demás, ¿habría tenido que esforzarme tanto? Margarida se levantó de un salto. ¿Qué dices? ¿Quién compraba todo eso para presumir de que le iba bien en los negocios? ¿Quién me decía que tenía que vestir acorde a mi marido? El matrimonio empezó a sacar todos sus trapos sucios delante de los parientes. Uno culpaba al otro de ser un presumido, el otro acusaba al primero de ocultar dinero. Las palabras dulces de «estamos muy bien», mamá que siempre decían, se hicieron añicos en medio de la fiesta. Dolores se sentó lentamente en su silla. Su mirada se detuvo en la pulsera que llevaba en la muñeca, el regalo que antes había enseñado a todo el mundo, presumiendo sin parar de su hija devota. Ahora, solo la miraba durante mucho tiempo, como si por primera vez se preguntara con qué dinero se habían comprado todos los regalos de los que se había sentido tan orgullosa durante años. Justo en ese momento, un tío que estaba sentado cerca de ella cogió la pulsera para verla y dijo en voz baja: «Dolores, este modelo creo que lo he visto en muchas tiendas de bisutería. No es de oro». La frase no fue muy alta, pero Dolores la oyó perfectamente. Se quitó lentamente la pulsera de la muñeca y la dejó sobre la mesa. No gritó, no lloró, ni preguntó nada más. En menos de una hora, la hija y el yerno de los que siempre se había sentido tan orgullosa la habían hecho dudar desde el regalo en su muñeca hasta la propia casa en la que vivía. Y lo más doloroso fue que, por primera vez, empezó a entender que quizás las cosas más lujosas de su casa eran, en realidad, las más falsas. De camino a casa de mis padres, el teléfono de Adrián sonaba sin parar. Al principio, no contestaba. A la cuarta llamada, al ver que era un tío de la familia, un hombre muy tranquilo, Adrián puso el altavoz. Apenas conectó, la voz del tío sonó apurada. «Adrián, volved. Aquí todo es un caos. Tu hermana os está echando la culpa de todo, diciendo que llamasteis a propósito a los acreedores para arruinar el cumpleaños de mamá». Al oírlo, solo sentí cansancio. La mejilla aún me ardía y el corazón se me helaba aún más. Me giré y dije: «Adrián, ya no quiero ganar ni perder. Que crean lo que quieran. Vámonos a casa de mis padres». Adrián no respondió de inmediato. Redujo la velocidad. Se detuvo a un lado de la carretera y me miró. «No te he sacado de allí porque hayamos perdido.
Te he sacado porque no voy a permitir que nadie golpee a mi mujer y la obligue a seguir. Pero si ahora te están acusando de ser la instigadora, tengo que volver para aclararlo. Lo miré unos segundos y asentí. Esta vez, no volvía para discutir, sino para que las cosas que durante tanto tiempo se habían dicho de forma torcida tuvieran la oportunidad de ponerse en su sitio. Cuando volvimos al restaurante, la escena era completamente diferente. La tarta de 2 pisos seguía intacta sobre la mesa, las velas sin encender, la comida servida desde el principio ya estaba fría. Los invitados ya no estaban sentados en sus mesas, sino agrupados en pequeños corrillos. Algunos susurraban, otros solo miraban en silencio. El señor Roca seguía en una esquina con los otros 2 hombres, y Rafa estaba sentado con la cabeza gacha. En cuanto entré, Margarida se levantó de un salto y me señaló. Ahí está, ha vuelto. Fue ella quien convenció a Adrián de llamar a los acreedores para arruinar la fiesta de mamá. Si no fuera por ella, hoy no estaríamos así. Me quedé quieta, sin alzar la voz. ¿Quieres hablar de quién llamó a quién? ¿O quieres hablar de por qué los papeles de la casa de mamá estaban en el expediente de préstamo de tu marido? Margarida se quedó sin palabras un segundo, pero rápidamente cambió de tema. No cambies de tema. Adrián lo sabía desde hace tiempo y no dijo nada. Eligió precisamente el día del cumpleaños para llamarlos. Si eso no es a propósito, ¿qué es? Esta vez, Adrián se puso delante de mí. Nunca lo había visto mirar a su hermana con esa expresión. Rafa estuvo desaparecido más de un mes. Te llamé varias veces para que volviera y habláramos las cosas como es debido. Fuiste tú la que me dijo que no me metiera. Hoy, ha vuelto por su cuenta. Se ha sentado delante de mamá presumiendo de sus negocios. Y tú has dejado que mamá se lo crea. ¿Hasta cuándo tenía que seguir mintiéndole? Margarida se quedó rígida. ¿Cuándo he dicho yo eso? Adrián no discutió. Sacó su teléfono, buscó una conversación de hacía más de un mes y se la mostró directamente a su madre. En ella se leía claramente el mensaje de Adrián. Hay mucha gente buscando a Rafa por dinero. Dile que vuelva. Nos sentamos todos a ver cuánto debe y buscamos una solución antes de que las cosas empeoren. Justo debajo, la respuesta de Margarida. Son mis asuntos, no te metas. Rafa sabe cómo solucionarlo. Mi suegra, al leerlo, empezó a temblar. Adrián continuó. Os di una oportunidad, no solo una vez. No se lo dije a mamá por no preocuparla. Pero, ¿hasta dónde más se puede ocultar? ¿Hasta que perdamos la casa y tengamos que seguir diciendo que Rafa está de viaje de trabajo? Margarida apretó los labios, sin poder decir nada. Fue entonces cuando abrí mi bolso y saqué una carpeta doblada. Eran las facturas de medicamentos, del hospital y los recibos de pago que había guardado durante más de un año. No los había traído para echárselos en cara. Estaban en mi bolso porque esa misma mañana había cogido parte del historial médico de mi madre para revisar una receta. Puse la carpeta delante de Dolores. No pensaba sacar esto, pero hoy me has llamado extraña. Creo que, como mínimo, deberías saber lo que esa extraña ha hecho por ti. Dolores me miró y luego miró los papeles. No leí cada gasto, solo pasé las primeras páginas. La medicación para el corazón, la revisión con el especialista, el depósito del hospital, los análisis no cubiertos por el seguro, el tensiómetro que le compramos, e incluso las transferencias que Adrián le había hecho directamente. La suma no era pequeña. Dolores miró los papeles durante mucho tiempo y luego preguntó, ¿todo esto lo habéis pagado vosotros 2? Adrián respondió, la mayor parte sí. Se giró hacia Margarida. Entonces, ¿por qué varias veces me dijiste que tú te habías encargado de mis medicinas? Margarida espetó. Solo fueron algunas cosas. Además, Joana saca ahora todas las facturas. Si eso no es echarlo en cara, ¿qué es? La miré, con la voz aún tranquila. No lo estoy echando en cara. Solo estoy corrigiendo una mentira que ha durado demasiado tiempo. Un tío mayor de la familia, que estaba sentado cerca, intervino de repente. Un momento, Margarida. Llevas años diciendo que los medicamentos y los gastos médicos de tu madre los cubríais principalmente vosotros. Si las facturas son de Adrián y Juana, ¿cómo es eso? Margarida no respondió. Rafa, a su lado, bajó aún más la cabeza. El silencio en la sala era tan denso que se oía el zumbido del aire acondicionado. La gente que antes había oído a mi suegra presumir de lo buena hija que era Margarida ahora se miraba entre sí, sin sonreír.
Dolores se sentó lentamente. Su mirada pasó de Margarida a Rafa y finalmente se detuvo en Adrián y en mí. No sé qué pensaba, pero por primera vez vi que en sus ojos ya no había la misma certeza de antes. A un lado estaban los que durante años no habían sabido decir palabras bonitas, que hacían las cosas en silencio hasta el punto de que se consideraba su obligación. Al otro, los que siempre sabían cómo hacerla feliz, cómo comprar regalos bonitos, cómo decir frases que la enorgullecían. Y esa misma noche empezó a entender que quizás las cosas en las que más había creído no eran como las había visto. Pero la verdad que acababa de descubrir no era lo que más le dolería. Cuando parecía que ya nada más podía empeorar la fiesta, el señor Roca cerró suavemente la carpeta que tenía delante y miró a su alrededor. Dijo lentamente: «Hay una cosa más, pero creo que esto solo debería oírlo la familia». Los parientes mayores entendieron la indirecta y se levantaron para despedirse. Algunos intentaron llevarse a Dolores para que descansara, pero ella apartó sus manos, con la voz ronca: «No. Tengo que oírlo todo. Si hay algo más hoy, que se diga todo de una vez». En la sala solo quedaban los familiares más cercanos. La tarta de cumpleaños seguía intacta sobre la mesa, la crema empezaba a derretirse bajo las luces. Miré a mi suegra, sentada erguida en su silla, con las manos sobre las rodillas, temblando visiblemente. Nunca la había visto envejecer tanto en una sola noche. El señor Roca volvió a abrir su carpeta, sacó una nota y dijo: «Hace unas 2 semanas, Rafa me preguntó algo. Me pidió que le presentara a alguien que quisiera comprar la casa en la que vive su suegra. Dijo que el precio podía ser un poco más bajo que el del mercado, siempre y cuando la venta fuera rápida para conseguir el dinero». Dolores levantó la cabeza de golpe. «¿Qué?». Rafa intervino de inmediato. «Señor Roca, eso solo lo pregunté por curiosidad. No he hecho nada». El señor Roca lo miró fijamente. «Estoy diciendo exactamente lo que me preguntaste. Incluso te pregunté claramente. ¿La casa es tuya? ¿Tu suegra ha aceptado venderla? Y tú me dijiste que la familia ya estaba de acuerdo, que como la gente mayor es indecisa, había que hacerlo rápido, sin que ella se enterara para que no se preocupara». El rostro de Dolores se puso pálido como la cera. Se apoyó en la mesa y tardó unos segundos en poder hablar. «Aún no me he muerto y ya estáis planeando vender mi casa». Margarida se levantó de un salto. «Mamá, yo no sabía nada de esto. De verdad que no lo sabía». Rafa se giró hacia su mujer, con una expresión de ira y pánico. Quizás, acorralado durante tanto tiempo, ya no quería cargar con todo él solo. Gritó: «No te hagas la inocente. Fuiste tú la que dijo que si no conseguíamos el dinero, vendiéramos la casa de mamá y luego la trajéramos a vivir con nosotros». La sala se quedó en un silencio sepulcral. Margarida miró a su marido con los labios temblorosos. «¿Qué estupideces dices?» «Estupideces», se rió Rafa con amargura. «¿Quién me dijo que era un desperdicio que mamá viviera sola en una casa tan grande? ¿Quién dijo que la vendiéramos para pagar las deudas y que luego la cuidaríamos nosotros?». Dolores miró a su hija, como si no la reconociera. Margarida empezó a llorar. «Mamá, en ese momento estaba desesperada. La gente nos llamaba sin parar. Lo dije en un momento de agobio. No quería vender tu casa de verdad». Fue entonces cuando me acerqué un poco. Sin alzar la voz, le hice una sola pregunta. «Si ese día el señor Roca hubiera encontrado un comprador que pagara rápido, ¿te habrías detenido?». Margarida se giró hacia mí. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Su silencio en ese momento fue más aterrador que una confesión. Mi suegra rompió a llorar. Ya no era un llanto de ira o de vergüenza. Se cubrió la cara con las manos. Entendí que lo que más le dolía en ese momento no era el dinero. La hija a la que siempre había favorecido, en la que siempre había confiado, había puesto de verdad el techo de su madre en la balanza para salvar su propia vida. Rafa, en ese momento, volvió a perder el control. Se levantó de un salto, apartando la silla con un fuerte ruido. «Toda la familia me echa la culpa a mí. Pero cuando estaba en problemas, ¿quién me ayudó? Si ese día Adrián me hubiera prestado los 3.000 euros en lugar de 1.000, quizás habría recuperado todo». Adrián, al oírlo, se giró de inmediato. «¿Qué dices?». Rafa insistió. «Me faltaba justo esa cantidad. Si hubiera tenido el dinero, no habría tenido que pedirlo en otro sitio».
Adrián se acercó un paso, con la voz gélida. ¿Todavía piensas que con más dinero lo habrías recuperado? Rafa guardó silencio. Adrián continuó. No perdiste porque los demás no te dieran suficiente dinero. Perdiste porque no quisiste parar. Mis 1.000 euros también los usaste para apostar. Si te hubiera dado 3.000, solo habrías perdido más. La frase silenció a toda la sala. Rafa abrió la boca para replicar, pero al final no dijo nada. Bajó la vista unos segundos y de repente se giró hacia su suegra, con la voz suavizada. Mamá, ¿por qué no vende el terreno de las afueras y me ayuda solo esta vez? Pago una parte de la deuda y prometo que pararé. De verdad, es la última vez. Dolores levantó la vista. Nunca la había visto mirar a Rafa de esa manera. Ya no había orgullo, ni la compasión que solía mostrar por su yerno, solo una decepción agotadora. Le preguntó muy lentamente. ¿Acabas de intentar vender mi casa y ahora me pides que venda mi terreno para salvarte? Rafa dijo rápidamente. No tengo otra opción. No tienes otra opción. ¿O sigues pensando que el dinero de los demás es tu opción? Rafa se quedó quieto. Dolores se secó las lágrimas y de repente se enderezó. Su voz no era alta, pero fue más firme que en toda la noche. A partir de ahora, no vendo mi casa, no vendo mi terreno, no pido préstamos por ti, ni te sirvo de aval para nada. Las deudas que hayas contraído legalmente, te sientas con quien corresponda y las pagas, y si has hecho algo mal, el que lo hace, lo paga. Margarida rompió a llorar. Mamá, ¿de verdad nos vas a abandonar? Ella se giró hacia su hija. No os abandono, solo no voy a usar mi vejez para pagar por vuestros errores. Esa frase hizo que, sin darme cuenta, mirara a Adrián. Él también estaba mirando a su madre. Quizás por primera vez en muchos años, Dolores no había elegido ponerse del lado de la persona que más quería, sino del lado de lo que sabía que era correcto. Miró la pulsera dorada que seguía sobre la mesa y luego la carpeta con los papeles de su casa. Las dos cosas estaban a menos de un palmo de distancia, pero eran como los dos extremos de una misma lección. A un lado, la apariencia brillante en la que había confiado. Al otro, el precio real que casi había tenido que pagar por esa confianza. Y supe que, después de esa noche, esta familia ya no volvería a ser la misma. Tras la declaración de mi suegra, la sala se sumió en un silencio absoluto. Dolores acababa de anunciar que no vendería ni la casa ni el terreno, ni avalaría más préstamos para Rafa. Pensé que, al menos en ese momento, Margarida entendería que su madre había llegado al límite. Pero no. A los pocos segundos, su expresión suplicante y llorosa cambió por completo. Se secó las lágrimas, levantó la vista hacia su madre y dijo con un tono lleno de resentimiento. Mamá, hablas como si nosotros fuéramos extraños. Yo también soy tu hija. Esta casa, al final, también tendrá mi parte, ¿no? Ahora que mi familia está en apuros, usar una parte de los bienes para salvarnos, ¿qué tiene de malo? Al oírlo, se me heló la sangre. Adrián también se quedó perplejo. Se acercó un paso, mirando a su hermana con incredulidad. ¿Mamá todavía está aquí y tú ya estás repartiendo su casa? Margarida se giró bruscamente hacia su hermano. Claro, para ti es fácil. No necesitas los bienes, porque vosotros dos siempre vais de virtuosos. Pero yo soy hija de esta casa. ¿Acaso no tengo derecho a una parte? Que tengas derecho o no, es algo que mamá decidirá en el futuro, dijo Adrián muy despacio. No es una razón para que uses la casa de mamá para salvar una deuda de juego. Margarida soltó una risa amarga. ¿Y qué si es por el juego? Rafa solo quería ganar dinero para la familia. Cualquiera comete errores. La miré y de repente recordé todos los regalos que le había llevado a su madre, las fotos abrazándola, las frases de mamá, te quiero tan dulces. Antes pensaba que solo le gustaba que la elogiaran, pero en ese momento me di cuenta de que, quizás, en la mente de Margarida siempre había existido otra idea. Soy la preferida de mamá, así que la mayor parte de sus bienes me corresponde por derecho. Mi suegra también se dio cuenta. Miró a su hija durante un largo rato y le preguntó, Margarida, te hago una pregunta sincera. Todos estos años, cuando me comprabas regalos, me cuidabas y me decías que me querías, ¿era porque de verdad me querías o porque pensabas que esta casa al final sería tuya? Margarida se quedó sin palabras. Mamá, ¿qué cosas tan duras dices? Solo pregunto. Margarida no respondió directamente. Miró hacia otro lado y dijo, cuando una madre envejece,
Sus bienes se quedan para los hijos y nietos. ¿A dónde se los va a llevar? Apenas terminó la frase, vi cómo los hombros de Dolores se hundían. Hay frases que, sin ser insultos, duelen más. Había pasado años creyendo que su hija era la que más la quería, y en el momento más difícil, lo que Margarida pensaba era en la parte que le tocaría cuando su madre ya no estuviera. Adrián respiró hondo y se giró hacia Rafa. Tenéis que devolver todos los documentos originales de mamá hoy mismo. Haced una lista de lo que habéis fotocopiado y a quién se lo habéis dado. A partir de ahora, tenéis prohibido usar el nombre o los bienes de mamá para pedir más préstamos. Rafa frunció el ceño. Hablas como si fueras el dueño de esta casa. Adrián lo miró fijamente. No. Solo estoy protegiendo los bienes de mi madre de la persona que los ha usado para hacer promesas a otros. El señor Roca intervino entonces. Dijo que no quería alargar más la situación en la fiesta, pero que Rafa debía presentarse a la mañana siguiente para revisar cada uno de los préstamos. Le dio un plazo claro para establecer un plan de pago y dijo sin rodeos: no acepto más promesas verbales. Me has citado demasiadas veces. Al oír eso, la actitud de Rafa se suavizó. Se giró hacia Adrián, lo llevó a un rincón y le dijo en voz baja: Oye, cuñado, ¿por qué no me prestas unos 4.000 euros? Pago una parte a esta gente para mantener la credibilidad. Luego, cuando me recupere, te los devuelvo. Adrián lo miró unos segundos y negó con la cabeza. No te voy a dar dinero. Rafa frunció el ceño de inmediato. ¿Vas a dejar que me hunda? Puedo acompañarte a ver a un asesor legal para que te ayude a hacer un recuento de todo, a ver qué hay que pagar primero y qué se puede negociar, respondió Adrián. Pero no te voy a dar más dinero para que sigas en el ciclo de pedir prestado para recuperar. ¿Has dicho que es para pagar la deuda?, interrumpió Adrián. Los 1.000 euros de antes también dijiste que eran para mercancía. Rafa se quedó sin palabras. Yo, que estaba detrás, miré a mi marido con una sensación extraña. El Adrián de antes siempre había elegido el silencio para mantener la paz. Si su madre lo regañaba, aguantaba. Si su hermana le hablaba mal, lo dejaba pasar. Pero esa noche, aunque mantenía el vínculo familiar y le ofrecía ayuda, había una diferencia. Ya no usaba el dinero ni la paciencia de la familia para tolerar el error. Mi suegra, en ese momento, se giró inesperadamente hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos. Miró la marca roja en mi mejilla y movió los labios. Joana, yo. Supe lo que iba a decir, así que la interrumpí suavemente. Mamá, hoy tienes muchas cosas que resolver. Lo nuestro lo hablamos después. No quería forzarla a disculparse delante de todos, pero tampoco podía fingir que una disculpa en ese momento lo borraría todo. Margarida, al ver la escena, se enfadó aún más. Cogió su bolso y se levantó de un salto. De acuerdo, todos sois perfectos, solo nosotros somos los malos. A partir de ahora me llevo a mi marido y a mis hijos. No necesitamos la ayuda de esta familia. Se giró hacia Rafa. Vámonos a casa. Pero Rafa no se movió. Margarida le tiró del brazo. ¿Qué haces ahí parado? Rafa soltó una frase con la voz ronca. ¿A dónde? Margarida se giró. Rafa la miró, evitando su mirada. El piso en el que vivimos, también lo he hipotecado. El bolso en la mano de Margarida cayó al suelo. ¿Qué has dicho? Rafa bajó la cabeza. Necesitaba más dinero. Pensé que era un préstamo temporal, que cuando ganara lo recuperaría. Margarida se quedó paralizada unos segundos y luego se desplomó en la silla de atrás. Sus labios temblaban, pero no podía emitir ningún sonido. Resultó que incluso la persona que había encubierto a su marido en tantas ocasiones no sabía que su propio techo había sido puesto en juego. Dolores miró a su hija, luego a Rafa, y finalmente su mirada se posó en la pulsera de oro falsa que seguía sobre la mesa. La cogió lentamente, la observó un largo rato y la dejó junto a la carpeta de préstamos. La fiesta de cumpleaños que había preparado con tanta ilusión para presumir ante sus parientes de tener una hija devota y un yerno exitoso, se había convertido en el día en que todas esas apariencias se desmoronaron y debajo de ellas no quedó nada más que deudas, mentiras y una familia al borde del abismo. Apenas terminó de hablar Rafa, la sala pareció quedarse sin aire. Margarida estaba sentada en la silla, paralizada, con los ojos muy abiertos mirando a su marido. Mi suegra seguía de pie junto a la mesa, apoyada en el respaldo de una silla, con el rostro pálido. Antes de que pudiera reaccionar, la vi llevarse una mano al pecho,
con la respiración agitada. Mamá, fui la primera en correr hacia ella. Dolores se tambaleó y se dejó caer en la silla, con las manos heladas y la frente cubierta de sudor. Margarida, que estaba llorando, se levantó de un salto, asustada. Rafa se quedó inmóvil, con una expresión de pánico, como si ni él mismo hubiera esperado que todo acabara así. Me arrodillé junto a mi suegra y abrí el bolso que siempre llevaba. Sabía que allí tenía sus medicinas, porque yo misma las había revisado antes de la fiesta. Después de buscar un momento, vi que la dosis de la noche seguía intacta. Me giré hacia Adrián. «Coge el coche, tenemos que llevar a mamá al médico ya». Margarida, nerviosa, dijo: «¿Y si llamamos a una ambulancia?». Miré el estado de mi suegra y dije: «Tenemos un centro de salud cerca. Llegaremos antes y vamos nosotros. No os quedéis ahí discutiendo». Margarida me miró, con los ojos enrojecidos, y dijo en un susurro, casi ahogado: «Joana, mamá acaba de pegarte». Me detuve un segundo. La mejilla izquierda todavía me ardía. No había olvidado la bofetada, ni mucho menos la frase de los de fuera: «No tienen voz ni voto». Pero al ver a Dolores jadeando frente a mí, solo respondí: «Ya hablaremos de quién tiene razón. Ahora mamá no está bien». Adrián, al oír eso, no dijo nada, solo se agachó para ayudar a su madre a levantarse. Un tío de la familia también corrió a ayudar. Margarida iba a su lado, llorando y llamándola. Yo recogí rápidamente el bolso con las medicinas, sus documentos y su chaqueta, y lo seguí. Rafa, en ese momento, empezó a retroceder hacia la puerta. Adrián lo vio, se detuvo y se giró. «¿A dónde vas?». Rafa evitó la mirada de su cuñado. «Yo salgo un momento». Adrián no lo retuvo ni le gritó. Solo dijo, con una frialdad glacial: «Si te quieres ir, vete. Pero a partir de ahora, no uses el nombre de mi madre, de mi hermana o el mío, para pedir prestado ni un euro más». Rafa se quedó quieto. El señor Roca también se acercó. Dijo claramente: «No he venido a presionarte mientras tu familia tiene problemas. Mañana tienes que presentarte con todos los documentos para revisar cada una de las deudas. Nos sentaremos, confirmaremos lo que es correcto y aclararemos lo que no. Pero esta vez, por escrito, se acabaron las promesas verbales». Rafa solo asintió. La fiesta de cumpleaños terminó así. Nadie cortó la tarta, nadie cantó el cumpleaños feliz. Los ramos de flores seguían ordenados junto al escenario, el letrero de feliz cumpleaños seguía iluminado. Pero los invitados se fueron marchando en silencio. Algunos parientes se acercaron a preguntar, pero no se atrevieron a decir más. Miré la tarta de 2 pisos, intacta sobre la mesa, y sentí una profunda amargura. Una fiesta preparada para presumir de felicidad se había convertido en el lugar donde todas las máscaras de la familia se habían caído. En el centro de salud cercano, el médico le tomó la tensión a Dolores y ordenó que se quedara en observación. Después de examinarla, dijo que había sufrido una crisis hipertensiva por una fuerte emoción. Por suerte, no había signos de complicaciones graves, pero necesitaba reposo absoluto y evitar más discusiones. Margarida, al oírlo, respiró aliviada. Yo salí a comprar agua y a por los medicamentos que le recetaron. Adrián se quedó haciendo los trámites. Cuando volví a la habitación, vi a mi suegra tumbada de lado, con los ojos abiertos pero en silencio. Dejé las medicinas en la mesita, le serví agua y le dije: «Mamá, bebe un sorbo. El médico ha dicho que tienes que quedarte en observación esta noche». Dolores me miró. Su mirada se detuvo un largo rato en mi mejilla, todavía un poco roja. Vi cómo sus labios se movían, pero al final giró la cara. No le pregunté nada, ni le dije frases como «¿Ves?», o «Ya te lo había dicho». Sinceramente, seguía enfadada. No soy de las que reciben una bofetada y a los pocos minutos actúan como si nada. Pero también entendía que ser amable con alguien en su momento de debilidad no significa que aceptes todo lo que ha hecho. Cerca de la medianoche, el pasillo estaba más vacío. Margarida estaba sentada al final de un banco, con los ojos hinchados y rojos, el teléfono en la mano, pero sin llamar más a Rafa. Adrián había ido a comprar algo de comer, porque desde la tarde nadie había probado bocado. En la habitación solo quedábamos mi suegra y yo. De repente, Dolores me llamó en voz baja: «Joana». Me giré. Me miró, con una voz muy débil. Yo entendí lo que quería decir, pero le ajusté suavemente la manta y le dije: «Mamá, descansa.
No quiero hablar de lo de hoy mientras estás cansada. Guardó silencio, con los ojos enrojecidos. No acepté su disculpa en ese momento, no por hacérselo difícil, sino porque sabía que una disculpa en un momento de pánico no era suficiente para borrar años de favoritismo, de menosprecios y, sobre todo, la bofetada. Quería que, si algún día se disculpaba de verdad, fuera en un momento en que estuviera lo suficientemente tranquila como para entender por qué se estaba disculpando. Un rato después, salí al pasillo. Adrián estaba sentado en una de las sillas de plástico, con las manos entrelazadas. Al verme, me hizo un sitio a su lado y guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, me cogió la mano. «Joana», me giré. Bajó la cabeza, con la voz ronca. «Lo siento». No dije nada. Adrián me apretó la mano un poco más. «No solo por hoy. Lo siento por todos estos años en los que, cada vez que te sentías herida, te decía que aguantaras un poco por mamá, un poco por mi hermana. Pensaba que si nos callábamos, habría paz en casa». Hizo una pausa y me miró directamente. Pero me equivoqué. No había paz. Solo que la que sufría siempre tenía que callarse. Al oír esa frase, se me llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez en muchos años, Adrián no me pedía que aguantara más. Y supe que, después de esa noche, no solo mi suegra o Margarida tendrían que cambiar. Mi propio marido había empezado a entender que mantener una familia no puede depender del silencio de la persona herida. A la mañana siguiente, dieron de alta a mi suegra tras una noche en observación. El médico le insistió en que debía descansar, tomar la medicación puntualmente y evitar cualquier tipo de alteración. Adrián la llevó a casa primero y luego volvió a recoger a Margarida. Apenas había dormido en toda la noche. Tenía los ojos hinchados y el rostro demacrado, muy diferente a la mujer arreglada y segura de sí misma de la fiesta. Para evitar más suposiciones, Adrián concertó una cita con un asesor legal independiente para verificar la situación del piso de Margarida y Rafa. Fui con él, en parte porque Adrián quería que lo escuchara todo para evitar malentendidos futuros. También llamaron a Rafa. Llegó casi media hora tarde, con la ropa arrugada y ojeras, pero aún con una actitud de fastidio, como si él fuera la víctima acorralada por la familia. El asesor revisó todos los documentos que Margarida trajo y preguntó detalladamente cuándo se compró el piso, a nombre de quién estaba y de dónde procedía el dinero. Después de casi una hora de comprobaciones, aclaró: «De momento puede estar tranquila en una cosa. El señor Fuentes no puede, con unas simples fotocopias, transferir la propiedad del piso a otra persona si este es un bien ganancial y faltan los procedimientos legales obligatorios». Margarida, al oírlo, respiró aliviada. Sus hombros, que habían estado tensos, se relajaron un poco. Pero el asesor continuó de inmediato. «Sin embargo, el señor Fuentes sí ha firmado algunos documentos privados con un conocido, incluyendo un acuerdo de recibir dinero por adelantado con el compromiso de completar la venta del piso si no paga a tiempo». Margarida se giró bruscamente hacia su marido. «Me dijiste que habías hipotecado el piso. En realidad, ya has cogido dinero de esa gente». Rafa evitó su mirada. «Solo era un préstamo temporal. Si ese papel no sirve para transferir la propiedad, ¿qué más da?». El asesor, con voz seria, dijo: «Que no se pueda transferir la propiedad no significa que no haya consecuencias. Usted ha recibido dinero y ha firmado un compromiso, por lo que sigue siendo responsable de esa cantidad. Si no cumple lo pactado, ambas partes tendrán que resolver las obligaciones que se deriven de esos documentos». Al oír eso, el rostro de Margarida volvió a palidecer. Se giró hacia Rafa, con la voz más baja. «¿De verdad pensabas vender el lugar donde vivimos tu mujer y tus hijos?». Rafa frunció el ceño. «Te he dicho que era la última opción. Pensaba que recuperaría el dinero antes de que venciera el plazo». Otra vez la palabra recuperar. Lo oí y sentí un escalofrío. Margarida también lo oyó. Se levantó de un salto, apoyando las manos en la mesa. «¿Cuánto has perdido?». Rafa no respondió. Margarida volvió a preguntar, más alto: «Te pregunto cuánto has perdido». Él seguía en silencio. Finalmente, Adrián acercó una pila de folios en blanco. Se acabó lo de recordar de memoria. «Ahora, siéntate y escribe todo. ¿A quién le debes? ¿Cuánto? ¿Qué queda por pagar? Tarjetas de crédito, adelantos, préstamos de amigos, todo». Rafa, molesto, dijo: «¿Es necesario este interrogatorio?». Adrián lo miró fijamente.
Si pudieras controlarlo tú solo, no habríamos llegado a esto. El ambiente en la sala era pesado. Casi 2 horas después, la lista de deudas estaba más o menos completa. Todos nos quedamos helados al ver el total. No eran solo las deudas que conocía el señor Roca. Había préstamos de amigos, deudas de tarjetas, adelantos de conocidos, pequeñas cantidades que Rafa había ido pidiendo y acumulando. Cada una por separado podría no parecer tan grave, pero sumadas, la cifra era mucho mayor de lo que la familia había imaginado. Lo más aterrador no era la cantidad, sino el patrón que se repetía. Perdía unos miles, pedía más para recuperar, no lo conseguía. Pedía a otro para pagar al anterior. Veía una apuesta segura y volvía a meter más dinero. Alguna vez ganó una pequeña cantidad, lo que le hizo creer aún más que solo necesitaba más capital para darle la vuelta a todo. Miré los números garabateados en el papel y me giré hacia Margarida. No le preguntes más cuánto ha perdido. Margarida me miró. Dije lentamente, lo que tienes que preguntarle es si piensa parar o si todavía cree que la próxima vez lo recuperará. La sala se quedó en silencio. Rafa, después de un momento, dijo de repente, en realidad, si ahora tuviera unos 10.000 euros, podría darle la vuelta a una parte. Pagaría lo más urgente, y luego ya vería. Adrián se levantó de un salto, y la silla detrás de él se arrastró con un fuerte ruido. Entonces, no hay nada más que hablar. Rafa también se enfadó. ¿Por qué te pones así? Estoy hablando de una solución. Adrián negó con la cabeza. Estás hablando de pedir más prestado para alargar esto. A estas alturas, todavía no te has dado cuenta de que eres adicto. Rafa golpeó la mesa. No soy adicto, solo he tenido mala suerte en unas cuantas apuestas. Margarida, al oír eso, perdió por completo el control. Cogió el bolso de marca que tenía a su lado y se lo tiró a los pies a su marido. Si quieres vender algo, vende nuestras cosas primero. El bolso, el reloj, el coche, los teléfonos. Véndelo todo si quieres. Pero a partir de ahora, no toques la casa de mi madre, no toques el dinero de Adrián, y sobre todo, no uses el nombre de nadie más para pedir prestado. Rafa miró a su mujer, atónito. Margarida se giró hacia Adrián, con la voz entrecortada. Ayúdame en una cosa, vamos a hacer una lista de todas las deudas. Las que tengan papeles claros, las afrontaremos él y yo. A partir de ahora, no firmo nada más ni le permito pedir más préstamos. Adrián asintió. De acuerdo. Pero Rafa tiene que entregar todas las cuentas familiares, tarjetas adicionales y documentos relacionados para que tú los controles. No para quitarle su dinero, sino para evitar que siga transfiriéndolo mientras solucionamos esto. Rafa se levantó de inmediato. ¿Me tratáis como a un niño? ¿Queréis controlar mi propio dinero? Adrián respondió. Nadie quiere controlarte, pero has demostrado que no puedes controlarte a ti mismo. Rafa, furioso, cogió su teléfono de la mesa y se dirigió a la puerta. Margarida lo llamó. Rafa, ¿a dónde vas? Él no se giró. No necesito la ayuda de nadie. Adrián lo vio irse y dijo con calma. Puedes enfadarte con todos nosotros, pero no puedes correr más rápido que las deudas que tú mismo has creado. La puerta se cerró. Margarida se sentó y se cubrió la cara, llorando. La miré y ya no vi a la mujer que me había señalado en la fiesta. Ante mí solo había una esposa que finalmente se daba cuenta de que había vivido demasiado tiempo en las mentiras de su marido y que ella misma había contribuido a alimentarlas con su encubrimiento y su afán por las apariencias. A partir de ese momento, el problema familiar ya no era quién tenía razón o quién quedaba mal ante los demás. Lo único importante era si Rafa estaba realmente dispuesto a parar. Porque si, incluso después de perder dinero, confianza y casi su propio hogar, seguía creyendo que solo necesitaba recuperar una vez más, nadie en la familia podría salvarlo. 2 días después de esa conversación, Rafa volvió a desaparecer. Esta vez, Margarida ya no le mintió a su madre diciendo que su marido estaba con clientes, ni intentó buscar una excusa bonita para encubrirlo. Llamó a Adrián a primera hora de la mañana. Su voz estaba tan cansada que, incluso a través del altavoz, se notaba su agotamiento. No ha vuelto desde anoche. El teléfono lo enciende y lo apaga. Tengo miedo de que esté pidiendo más dinero. Adrián le preguntó si sabía qué documentos llevaba encima. No. El otro día guardé todos los papeles de la casa, pero su DNI, su teléfono y algunas tarjetas bancarias sí que las tiene.
Adrián solo dijo una cosa: no le transfieras más dinero, sin importar la excusa que te dé. Margarida guardó silencio unos segundos y luego respondió en voz muy baja: lo sé. Al oírla, supe que había cambiado. Unos meses antes, probablemente habría buscado la manera de pedir un préstamo para su marido, e incluso habría culpado a otros por no ayudar. Pero ahora, después de ver con sus propios ojos cómo su propio piso había sido arrastrado a esa espiral, había empezado a tener miedo. Tal como Adrián predijo, Rafa siguió llamando a algunos viejos conocidos para pedirles dinero. Algunos le contestaron y se negaron directamente. Otros le respondieron por mensaje que el rumor de sus deudas se había extendido y que ya nadie se atrevía a prestarle. Las relaciones que antes Rafa presumía de tener, sus hermanos de negocios, se silenciaron una a una. Cerca del mediodía, sonó el teléfono de Adrián. El nombre de Rafa apareció en la pantalla. Me miró un segundo antes de contestar. La voz de Rafa al otro lado ya no tenía esa arrogancia de antes. Hablaba muy rápido. Adrián, ayúdame esta vez. Solo 4.000 euros. Necesito arreglar un asunto urgente. Si supero esta semana, me las arreglaré solo. Adrián no le preguntó de qué se trataba. Solo le hizo una pregunta. ¿Aceptas dejar de apostar y venir con nosotros a revisar todas las deudas? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un momento después, Rafa dijo: dime si me prestas el dinero o no. Adrián repitió: ¿vas a parar? La voz de Rafa cambió de inmediato. Si no me lo vas a prestar, dilo claro. No me vengas con lecciones. ¿Crees que porque toda la familia me desprecia, tú también tienes derecho a decir lo que quieras? Adrián no discutió. Solo respondió: si necesitas que te acompañe a resolver las deudas, iré. Si necesitas ayuda para revisar los papeles, te ayudaré. Pero dinero no. Rafa se rió con amargura. Perfecto, me acordaré de esto, y colgó. Miré a Adrián. Aunque parecía muy tranquilo, su mano apretaba el teléfono con fuerza. Al fin y al cabo, era su cuñado, el marido de su hermana. Negarse a ayudar a un familiar nunca es fácil. Le dije: has hecho lo correcto. Adrián suspiró. Solo temo que si no se lo doy yo, se lo pida a otro. Y su temor se hizo realidad. Esa noche, Margarida me llamó. Llorando, me dijo que un conocido le había contado que Rafa estaba en un bar, con el teléfono mostrando un partido de fútbol. Acababa de conseguir otro préstamo rápido de un viejo amigo, con la misma excusa de siempre. Si ganaba esa vez, tendría suficiente para pagar algunas deudas urgentes. Al oírlo, me sentí impotente. No era que no le hubiéramos advertido, no era que Rafa no hubiera visto las consecuencias. La casa de su suegra casi vendida, el piso de su familia usado como garantía, más de 40.000 euros de deuda sobre el papel. Y aún así, en su cabeza solo existía una creencia. Solo una vez más, esa noche, Rafa perdió. Nadie supo exactamente cuánto apostó en ese último partido, solo que el dinero que acababa de pedir prestado se esfumó casi por completo. El amigo que le prestó el dinero lo llamó para exigirle el pago, y otros acreedores le enviaron mensajes reclamando las deudas vencidas. Cerca de la 1 de la madrugada, la puerta de la casa de Margarida se abrió. Entró Rafa. Adrián y yo estábamos allí porque Margarida, aterrorizada, nos había llamado. Ya no llevaba la camisa impecable, ni la confianza del hombre que había entrado en la fiesta con un reloj brillante. Tenía el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre y el rostro grisáceo por no haber dormido. Se quedó de pie en medio del salón durante un largo rato y finalmente dijo una frase: se acabó. Margarida lo miró y preguntó: ¿has vuelto a apostar, verdad? Rafa no respondió. ¿Has vuelto a pedir dinero para apostar, verdad? Se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Un momento después, su voz se quebró. Pensé que si ganaba una vez más, todo volvería a ser como antes. Margarida rompió a llorar. Pero esta vez no corrió a abrazarlo, ni le dijo que encontrarían la manera de pedir más dinero. Se quedó a unos pasos de él y dijo: ya no hay un como antes. Rafa levantó la vista. Margarida se secó las lágrimas, con la voz temblorosa pero firme. Llevas mucho tiempo apostándote a toda la familia. Nuestro dinero, nuestra casa, la casa de mi madre, la confianza de nuestros seres queridos. Lo has apostado todo. Rafa bajó la cabeza. Nadie dijo nada más. Unos días después,
La familia recibió la noticia de que ciertas transacciones financieras relacionadas con las cuentas a las que Rafa había transferido dinero estaban siendo investigadas por las autoridades como parte de una revisión de un grupo de cuentas sospechosas de estar vinculadas a apuestas ilegales online. Margarida se asustó. Le preguntó a Adrián: ¿qué hacemos ahora? ¿Intentamos dar explicaciones antes? Adrián respondió sin rodeos: nada de sobornos, nada de borrar mensajes, nada de falsificar documentos. Si preguntan algo, se dice la verdad. Margarida miró a su hermano. Adrián continuó: si ha hecho algo mal, que asuma las consecuencias. Si lo encubrimos esta vez, la próxima vez tendrá aún menos miedo. Yo también le dije: guarda todos los documentos relacionados con tus bienes y los de los niños. Lo que Rafa haya hecho por su cuenta, que lo explique él. Margarida asintió. Por primera vez, no mintió para proteger a su marido. Cuando le pidieron que aportara la documentación financiera que conocía, entregó exactamente lo que tenía, sin intentar ocultar nada. Fue probablemente la decisión más difícil para Margarida, después de años pensando que proteger a su marido significaba encubrirlo a toda costa. Y fue entonces cuando Rafa entendió realmente hasta dónde había llegado. Su suegra ya no vendería el terreno para salvarlo, su mujer ya no mentiría por él, Adrián no le daría más dinero, y sus conocidos ya no creían en su solo una vez más. No le quedaba a dónde huir. Y por primera vez en muchos años, se vio obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus actos sin nadie que se interpusiera para protegerlo. Después de los sucesos consecutivos, la casa de mi suegra se volvió extrañamente silenciosa. Antes, cada vez que un conocido la visitaba, Dolores contaba historias sobre los regalos de su hija, los grandes negocios de su yerno, y de vez en cuando nos usaba a Adrián y a mí como comparación. Ahora, apenas quería mencionar a nadie. Un día, Adrián la llamó, y ella solo respondió con frases cortas antes de decir que estaba cansada y quería descansar. Margarida también aparecía menos. Estaba ocupada lidiando con las deudas que correspondían a su familia, además de cuidar a los niños, trabajar e ir de un lado a otro con los trámites. Y Rafa tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Se acabó la escena de toda la familia sentada buscando excusas para protegerlo. Una mañana, Dolores abrió el armario de madera de su dormitorio. Dentro seguían todos los regalos que Margarida le había comprado. Algunas bufandas, cajas de cosméticos sin abrir, bisutería dorada. Algunos los había usado solo una vez. Antes, cada vez que los miraba, se sentía orgullosa. Ahora, al coger cada objeto, sentía un peso en el corazón. La pulsera de la fiesta de cumpleaños también estaba allí. La sostuvo durante mucho tiempo y luego la dejó. Justo al lado del armario estaba el cajón de las medicinas. Lo abrió y vio las pequeñas bolsas divididas por días, todavía con mi letra. Mañana después de comer, noche antes de dormir, no saltarse la pastilla de la tensión. Había papeles un poco arrugados por el tiempo, e incluso facturas médicas que yo había grapado por tandas. Al ver esas cosas, recordó muchas otras. Las veces que Adrián había pedido permiso en el trabajo para llevarla al médico, las noches que yo llegaba tarde a casa, pero pasaba por la suya solo para prepararle las medicinas de toda la semana, las veces que lo llamaba en mitad de la noche porque se sentía mareada y él venía en coche de inmediato. Esas cosas ocurrían con tanta frecuencia que ella las consideraba una obligación. En cambio, los regalos brillantes, las fotos bonitas y las palabras dulces se le habían quedado grabados. Quizás fue entonces cuando entendió algo muy simple. Quien habla bonito no siempre hace mucho, y quien hace mucho a veces no sabe qué decir. Esa tarde, llamó a Adrián. ¿Podéis venir tú y Joana un rato esta noche? Adrián me miró. No me presionó, solo preguntó: ¿qué te parece? Guardé silencio un momento y luego asentí. Cuando llegamos, la casa estaba muy tranquila. No había parientes, no estaba Margarida. Sobre la mesa solo había una tetera caliente y 3 tazas. Mi suegra ya estaba esperando. Se la veía notablemente más delgada. Apenas me senté, me miró durante un largo rato y dijo: Joana, lo siento. No respondí de inmediato. Respiró hondo, con la voz más lenta. No solo lo siento por la bofetada de ese día. La bofetada fue solo lo último. Lo siento porque durante todos estos años he dado por sentado todo lo que tú y Adrián habéis hecho por mí. Bajó la vista.
Pensaba que quien me decía cosas bonitas y me compraba regalos era quien más me quería. Y como vosotros dos sois de pocas palabras y hacéis las cosas en silencio, pensaba que no os importaba. La miré. Ya no sentía la misma ira que en el restaurante, pero tampoco podía sentirme aliviada de inmediato. Le dije con sinceridad: puedo perdonarlo, pero no puedo actuar como si nada hubiera pasado. Mi suegra asintió. No protestó ni dijo cosas como: soy mayor, tienes que perdonarme. Fue precisamente ese silencio lo que me hizo ver que había empezado a cambiar. Continué: no quiero que después de esto la familia vuelva a ser como antes. Si necesitas algo, mi marido y yo te ayudaremos en lo que podamos. Pero a partir de ahora, el cuidado de mamá debe ser claro entre todos los hijos. Quien pueda hacer algo, que lo diga. Si hay un gasto grande, que lo sepamos todos. No quiero que lo hagamos todos nosotros y luego se nos considere los calculadores. Dolores miró a Adrián. Él también fue directo: te quiero, mamá, pero quererte no significa que me vaya a callar ante todo lo que hagas. Ella se quedó un poco sorprendida. Él continuó: antes siempre le decía a Joana que aguantara. Pensaba que así mantenía la paz en la familia. Pero en realidad, solo estaba haciendo que mi mujer cargara con mi propia incomodidad. A mi suegra se le enrojecieron los ojos. A partir de ahora, si te equivocas, lo diré. Si Margarida se equivoca, también lo diré. Y si Joana se equivoca, tampoco la defenderé ciegamente. Para que haya paz en esta casa, tiene que haber justicia, no que el que más aguanta sea el que más pierda. Dolores se secó las lágrimas y asintió. Sí, lo entiendo. Unos días después, Margarida vino a buscarme. Ya no iba maquillada de forma elaborada, y su ropa era más sencilla. Nos sentamos frente a frente en un pequeño café cerca de mi trabajo. Guardó silencio durante un largo rato y luego dijo: lo siento, Joana. No la interrumpí. Continuó: sé que durante mucho tiempo me ha encantado que mamá me elogiara. Cada vez que decía que era una buena hija, me sentía superior. Por eso, intentaba que todo pareciera perfecto, aunque en casa ya empezábamos a tener problemas. Sonrió con tristeza. A veces sabía que la pulsera no valía nada, pero dejé que Rafa dijera que costaba miles de euros. Me gustaba ver a mamá orgullosa. Tampoco quería que nadie supiera que teníamos deudas. Le dije: no tienes que disculparte conmigo primero. Margarida me miró. A quien más le debes una disculpa es a mamá, porque usaste su confianza para encubrir los problemas de Rafa. Bajó la cabeza. Continué: y entre tú y yo, a partir de ahora, si podemos ser sinceras la una con la otra, entonces podremos hablar de tener una relación cercana. No quiero que hoy nos sonriamos y en unos meses volvamos a lo de siempre. Margarida asintió. Después de esa conversación, empezó a vender las cosas que no necesitaba. Cambió el coche, que estaba pagando a plazos, por uno más barato. Liquidó algunos bolsos, relojes y aparatos electrónicos para reunir dinero y hacer frente a las obligaciones financieras de su familia. Nadie la presionó, y Adrián no le dio dinero. Una vez, Margarida llamó a su hermano. La oí decir: no te pido dinero. Solo quiero preguntarte cómo debería gestionar este asunto con la otra parte. Fue un cambio enorme. También le dejó claro a su madre que nunca más tocaría ni la casa ni el terreno. Le devolvió todos los documentos que había cogido, y Dolores los guardó en un lugar seguro, sin volver a entregárselos a nadie a la ligera. Por primera vez en muchos años, en nuestra familia empezamos a hablar con cifras reales. ¿Cuánto se debía?, se decía. ¿Quién era responsable de qué? Lo asumía. Quien no podía lo decía claramente. Se acabaron las historias de comprar algo por unos pocos euros y decir que costaba miles. Y también se acabó la frase de somos familia. No hay que ser calculadores cada vez que alguien quería poner un límite. Entendí que, después de todo, esta familia no se convertiría en perfecta de la noche a la mañana. Pero al menos habíamos empezado a aprender a vivir de otra manera, a no demostrar el amor encubriendo los errores, a no medir la devoción con regalos para presumir, y mucho menos a obligar a una persona a aguantar para conseguir una supuesta paz familiar. Los meses siguientes, la vida de mi familia fue volviendo a un ritmo más normal, aunque nadie era el mismo de antes de aquella fiesta de cumpleaños. Rafa tuvo que colaborar con las autoridades en relación con las transacciones de apuestas ilegales online y el dinero que había movido a través de varias cuentas. Todo se resolvió según los documentos y sus acciones reales. Nadie en la familia intentó buscar atajos ni Adrián intercedió por él.
En realidad, Rafa no era el cabecilla de ninguna red ni nada por el estilo. Solo era un hombre con ansias de ganar, que una vez pensó que era lo suficientemente listo como para saber cuándo parar, y que una y otra vez cruzó sus propios límites. Empezó con unas cuantas apuestas por diversión, luego vino el deseo de recuperar el dinero perdido, y finalmente el ciclo de pedir prestado para tapar agujeros, hasta que, al mirar atrás, lo que había perdido no era solo dinero. Tras el proceso, Rafa tuvo que asumir la responsabilidad correspondiente a sus actos, y las deudas legales que tenía, tuvo que resolverlas por su cuenta. Adrián solo ayudó a Margarida a encontrar un asesor para diferenciar qué deudas eran personales de Rafa, cuáles afectaban al patrimonio común y cómo proteger los derechos de sus hijos. No dio ni un euro para pagar por él. La casa de mi suegra, al final, no se perdió. Los documentos que Rafa se había llevado no eran suficientes para que él pudiera disponer unilateralmente de una propiedad a nombre de ella. Pero después de aquello, mi suegra organizó todos sus papeles. Los guardó en un cajón bajo llave y me dijo una vez, medio en broma, medio en serio: cuando una se hace mayor, aprende. A los hijos se les quiere, pero los papeles hay que guardarlos una misma. Margarida también cambió mucho. Dejó de intentar mantener un estilo de vida lujoso, vendió el coche caro, liquidó algunos artículos de marca y buscó un trabajo más estable. Los ingresos no eran tan altos, pero eran constantes, suficientes para cuidar de sus 2 hijos y gestionar sus propias finanzas. Sé que al principio le costó mucho, pero curiosamente, cuanto menos presumía, más ligera la veía. Los fines de semana solía ir a casa de su madre, ya sin pulseras doradas, bolsos caros ni regalos elaborados. A veces solo llevaba unas verduras o un poco de pescado y se metía en la cocina. También apuntó las citas médicas de su madre en el teléfono y la llevaba puntualmente. En los gastos grandes de medicamentos, le preguntaba a Adrián y pagaba su parte. Mi suegra se daba cuenta de todo. Una vez, una vecina vino de visita, le vio la muñeca desnuda y le preguntó: ¿este año Margarida no te ha comprado oro? Yo, que estaba en la cocina, oí a mi suegra reírse suavemente. Con que los hijos vengan a comer un plato de comida en condiciones es suficiente. El oro, al final, se guarda en un cajón. Esa simple frase me dejó paralizada unos segundos. Un año después, el día del cumpleaños de mi madre, no reservamos ningún restaurante. No hubo escenario, ni flores, ni invitados para que vieran la suerte que tenía la familia. Solo preparamos una pequeña comida en casa. Yo llevé una tarta baja en azúcar que le gustaba a mi suegra. Margarida cocinó su plato de pescado favorito y una sopa. Y Adrián, no sé en qué momento, sacó una escalera y cambió la bombilla del porche que llevaba semanas parpadeando. Los niños corrían por el patio, y sus risas se mezclaban con el sonido de los platos, haciendo que la casa se sintiera mucho más cálida que en la concurrida fiesta del año anterior. Antes de comer, mi suegra se levantó de repente. Nos miró a todos y dijo: el año pasado organicé una fiesta enorme, solo para que la gente me viera y dijera que tenía suerte. Luego aprendí que la suerte no es algo para presumir. Nadie dijo nada. Ella sonrió con tristeza. Este año, solo espero no perder la suerte que tengo con mis propias manos. Dicho esto, acercó una silla y me miró. Joana, siéntate a mi lado, hija. Me detuve. Justo en su cumpleaños de hacía un año, esa misma mujer me había abofeteado y me había llamado extraña. Ahora no mencionó el incidente. Yo tampoco quise sacarlo, pero la palabra hija que dijo ese día sonó completamente diferente a las veces anteriores. Me senté a su lado. No hubo abrazos, ni llantos, ni una escena en la que todas las heridas desaparecieran por arte de magia. La vida real no es tan fácil. Hay rasguños que sanan en días, pero hay heridas que necesitan mucho tiempo para que la confianza vuelva. Debajo de la mesa, Adrián me cogió la mano suavemente. Después de todo lo que pasó, seguía siendo un hijo que quería mucho a su madre. Si a ella le dolía algo, él seguía corriendo a su lado. Si había un problema en casa, él lo solucionaba. Pero ya no se giraba para decirme aguanta un poco cada vez que había un problema. Sabía que ser un buen hijo y proteger a su mujer no eran 2 cosas excluyentes. En cuanto a Rafa, Margarida me contó que había perdido la mayoría de las cosas que usaba para aparentar éxito. Pero quizás lo más difícil de recuperar no era el coche, el piso o el dinero, sino la confianza de su propia familia.
Ahora, cada palabra que decía tenía que ser demostrada con hechos. Quizás ese era el precio más alto para alguien que había vivido tanto tiempo de promesas. A veces, todavía recuerdo aquella bofetada, no para guardar rencor a mi suegra, sino porque gracias a ella, una forma de vivir que se había prolongado demasiado tiempo finalmente se detuvo. Los que hacían las cosas en silencio ya no tenían que callar, y los que hablaban bonito ya no eran considerados los mejores por defecto. Y nuestra bondad, a partir de entonces, también tuvo un límite. No creo que todas las familias necesiten una gran crisis para entenderse. Simplemente, a veces la gente se quiere, pero de la manera equivocada, se defiende de forma equivocada, y se obliga a una persona a aguantar demasiado solo por conseguir una supuesta paz familiar. Por suerte para nosotros, después de todo, todavía tuvimos tiempo para que cada uno reflexionara sobre sus propios errores. La comida de ese día no tuvo nada de especial, pero cuando vi a mi suegra servirle comida a Margarida y luego girarse para preguntarme si quería más sopa, sentí que, por fin, esta casa se parecía mucho más a una familia que en la fiesta de cumpleaños del año anterior.